¿Qué pasa? Pues nada, buenas amigos, creo que ya está esto conectado. No sé si dar un poquito más de luz o no. Y nada, yo creo que está bien, ¿no? Vosotros diréis si se ve bien de luz o no, o a veces son un poquito los settings, sencillamente, a ver. Pues nada, está así configurado. Buenas tardes, Rodolfo, Langostino, Carlos, vaya por otro café. Pues yo hoy hoy agüita. Buenas tardes, Antonio, buenas tardes, Javier. Y David, bueno, 18 usuarios, vamos a dar 2 minutitos y os voy contando un poco. El título es La doble moral de AliExpress. Todo esto está relacionado con el tema de los links patrocinados y todas estas historias que se usan en redes sociales. Y también deciros que era el vídeo que quería haber hecho el directo en el mes de diciembre, pero no me dio tiempo al final de preparar algunas cositas, ¿vale? Además, de prólogo, para que veáis cómo va todo esto hoy, voy a leer algo que escribí hace más de un año y lo puedo demostrar porque si recordáis, en Navidades del año pasado empezamos, sobre todo la gente, miembros de canal, pues un proyecto de blog, porque la gente decía que gustaba el blog. A mí me gustaban antiguamente los blogs y leer, pero es que si ahora te dedicas una hora a hacer un artículo escribiendo, no lo lee ni Dios, y en una hora pues yo me hago 3 vídeos y consigo llegar a la gente con ciertas explicaciones. Sabéis que me gusta ser claro. Buenas tardes, el Little Bus desde México, Igor, Firot, Juan Carlos, buena coreofilia, Javier, buena Helio, ya está Carlos y buenas el señor Raúl de Retules. Vale, pues bueno, vamos a empezar, como os he dicho, leyendo un artículo que escribí en el blog, un blog que abandoné, como digo, por falta de tiempo. Lo escribí el 13 de diciembre de 2022, ¿vale? Os he dejado el link en la descripción del vídeo, como muchas otras veces, como también otros muchos links, y luego veréis el por qué también digo esto, sencillamente porque muchas veces me los pedís, ¿vale? El artículo es tocho, no sé si tardaré 7 o 10 minutos, pero voy a hacer un leyendo reaccionando, pero es que es la base del directo de hoy y de muchas de las preguntas que van a venir después y que veréis que no hay nada que ocultar cuando las cosas se hacen bien, siempre desde el trabajo, el respeto y la honestidad, ¿vale? Empiezo a leeros esto mientras que se incorpora gente y si luego alguien se incorpora después y no lo está viendo en directo, pues sencillamente puede ver el directo, irse al link y leerlo por sí mismo, ¿vale? Lo reconozco, soy un gran fan de AliExpress, de ese gigante que se ha colado poco a poco en todos nuestros hogares, tal y como un día lo hizo el propio Amazon, que entre estos dos tanto monta tanto. Tanto es mi gusto por esta compañía que como usuario, que hace poco alcancé el nivel socio platino, repito, esto lo escribí hace un año, y ando ya camino del próximo límite consumista marcado como nivel diamante. Mis compras pasan ya de 200 artículos, esto era hace un año, ahora vamos ya por 300, algunos de ellos comprados con asiduidad. Quizás porque han sido buenos y el resultado calidad-precio ha merecido la pena, otros al rincón del olvido, de la frustración o directamente carne de reclamación. Sí, hay de todo, como no podía ser de otro modo, y por ello lo de la doble moral de este gigante que nos puede cebar con sus buenos precios, o al menos antes, pues tocar todo ha subido, si tenemos la paciencia de esperar unos días o semanas, a diferencia del otro gigante, que cuando el reloj marca 23 horas y poco más, ya estamos impacientes por recibir un artículo que seguramente, y como pasa con AliExpress, muchas veces ni necesitamos, pero ha sido consecuencia de nuestra propia naturaleza compulsiva de compra. Compras que surgen en ocasiones por una mala información, otras porque alguien dijo que era lo mejor o extremadamente necesario y otras veces sencillamente por el afán o necesidad moderna de gastar sin control y estar a la última. Como veis, me quedé a gusto ese día, ¿no? Tenía ganas de escribir, de esto estuve escribiendo el artículo 2 o 3 días, ya digo, hace un año. Pero bueno, continúo. Además, estos últimos años he tenido la suerte o desgracia de conocer ambos extremos de esta compañía que muchos llamamos con cariño Ali. Primero como consumidor, que lo soy y seguiré siendo, siempre que el producto merezca la pena por precio, porque soy una persona que trabaja y que funciona a base de presupuestos y que trato de estirar cada euro al máximo. Vamos, como todos y todas.
Pero luego llegó el canal de YouTube, las redes sociales. ¿Cuántas veces había visto como aficionado a este hobby de la parafilia que te recomendaban un producto? Algunos los compré porque claro, era barato, era socio de Ali y era recomendado. Otras sencillamente he comprado porque también, hay que decirlo, encuentras de todo y para todo. Antiguamente se decía que los niños venían de París, ulala, pero ahora será el único que venga de allí porque todo lo demás ya sabemos de dónde viene, sea a casa o a muchas tiendas o comercios donde posteriormente lo recompraremos. Opiniones basadas en experiencias, ¿vale? En mis primeros pasos como, y aquí entre comillas, youtuber, que nunca me he considerado como tal, sino más bien es la red donde comparto como aficionado y que, dicho quede y remarcado, siempre he sido, y espero no dejarlo de ser nunca, de esta afición que es el acuario plantado. Empecé a grabar mis vídeos de calidad técnica mejorable, que también hay que decirlo, y dar consejos de esos productos que yo usaba, aconsejaba y recomendaba porque claro, ¿en cuántos vídeos lo habría visto? Pues en muchos más que productos he pedido. El tema es que hace un par de años me di cuenta de que eso que hacía, que esos links que dejaba, que esas recomendaciones que daba, se llamaba programa de afiliados y yo sin saber nada. Y fue tan sencillo como cambiar ese link largo sin sentido por un link cortito, bonito y llamativo y todo asociado a tu cuenta, que todo hay que decirlo. Pero es aquí donde parte la doble moral, y esto escrito en mayúscula, puesto que en mi caso al menos me di cuenta de que por hacer lo mismo que hacía, del mismo modo, con la misma ilusión y la misma transparencia, pues algo podía recibir en forma de recurso económico para destinarlo al propio canal. Nótese además aquí cierta ironía, puesto que aún no me ha pasado por la cabeza mirar casas en Andorra. Porque sí, porque a mí como aficionado también me cuestan las cosas mucho dinero, pero también me di cuenta de que no vale cada cosa, ni cada artículo, ni cada recomendación, porque cada producto primero, y en mi caso lo había probado, lo había contrastado, lo había tenido en casa y además había recomendado, eso sí, más cortito y bonito, pero ese mismo link de ese mismo vendedor del cual yo había comprado tiempo atrás y donde mis primeras recomendaciones eran esos enlaces largos y aburridos sin ninguna maldad ni doble moral. Es decir, que yo, como había visto vídeos como todos vosotros me veis a mí, la gente dice, te dejo el link, yo hacía lo mismo en mis vídeos con toda la mejor intención y cuando descubrí esto he seguido sencillamente haciendo lo mismo, compartiendo lo que yo compro, lo que yo pruebo y lo que yo de corazón creo que merece la pena. Y aún así te puedes equivocar, fijaros si es complicado esto. Seguimos leyendo, ahora os seguiré contestando a todo el mundo, ¿vale? Al final creo que ser éticamente correcto o ser un hipócrita depende solo de eso, de ser honesto y transparente, pero sobre todo con uno mismo, porque a la gente le gusta engañar, pero algo peor es cuando se autoengañan. Además, pronto hará un año que este asunto fue motivo de cierta polémica para quien evidentemente encuentra polémica incluso donde no existe. El asunto es tan fácil como que se hace negocio, pero alguna vez alguien me ha preguntado directamente, oye Helio, ¿tú usas esos links? Mi respuesta hubiera sido clara, sí, claro, ¿por qué no hacerlo? Y la respuesta sería la misma que estoy escribiendo aquí, repito, escrito hace un año, y porque nunca he tenido nada que esconder, pero nadie preguntó, sencillamente la gente. Si se escucha la música de fondo, eso sí, decirme lo que le ha puesto el vecino. Voy a mandarle un WhatsApp, con permiso. Y si no la dejamos de fondo, venga. Porque simple y llanamente consigo algo, por decir algo que queda mejor que decir la cantidad o montante monetario, que es ridículo, casi penoso diría incluso, pero lo que creo es en un bien mayor, como creo que es compartir y ayudar a través del propio canal. Canal cuya iluminación, edición, grabación y sonido cuestan un dinero y del cual ciertas personas con hipocresía en mano, y por suerte una minoría, como no podía ser de otro modo, también se quejaban al principio, porque claro, un pero siempre hay que poner al que se expone, y te lo he dado todo sin pedir nada a cambio, y porque en este proyecto nunca he considerado ni valorado lo que para mí es más importante, mi propio tiempo, que lo pongo gustoso, así como mi experiencia, eso sí, mientras tenga ganas y motivación suficiente, porque algunas cosas conforme vienen se van. ¿Sí se oye, Raúl? Vale, espérate un momentín. A ver si lo escucha y ya está, ¿vale? Sigo. Sin pedir nada a cambio, dice. Si acaba de decir que algo va a su cuenta a nuestra costa,
Pues sí, porque el link largo al usuario comprador, que yo también lo he sido, le cuesta exactamente el mismo dinero ese producto. Sencillamente el que decide usarlo, en vez de dar el total al comprador, da parte sin saberlo, y eso sí es lo más lamentable al que usa este link. Es decir, que a vosotros os cuesta lo mismo, pero no sé si sabéis que tenéis el poder de dar una parte a la persona que os recomienda, y a veces incluso podéis estar dando dinero a gente sin vosotros saberlo, que ni siquiera veáis, etc, etc, etc. Y digo que es lamentable porque estoy seguro de que si mucha gente lo supiera, unos recibirían menos ayuda y otros por contra incluso alguna más, por la labor que realizan. Y evidentemente no me pongo ni en un lado ni en otro de esa balanza de doble moral, porque eso ya lo deciden ustedes, queridos lectores, pero a diferencia en este día, con toda la información en su poder y conocimiento. Como veis, siempre intento ser transparente y compartiros ciertas cosas. Y la doble moral de este asunto ha seguido creciendo porque yo seguiré éticamente compartiendo aquello que creo que vale, porque a mí me vale y lo uso. Del mismo modo que muchos de esos productos esenciales que otras personas te venden, y me da igual que sea acuariofila u otra afición, no son para nada necesarios. Y en mi caso hay evidencia de sobra de multitud de estos, los cuales os he dicho que no uso, no lo compraría o yo no lo veo necesario, pero que cada cual que compre lo que quiera, que esto es hobby. Y si quieres te dejo el link, porque el que quiere comprar algo lo hará aunque tú y tu mejor intención le diga que no lo necesita. Total, que voy a saber yo si ya lo compré en su día y fue al rincón de los trastos olvidados e inútiles. E incluso los que habéis visto la promo del vídeo, he dejado un vídeo que se subió hace tiempo, ya un par de años en el canal, donde digo no uséis pastillas de CO2 de AliExpress, por poner un ejemplo entre otros muchos que hemos ido compartiendo en vídeos estado y evolución. Pero la realidad lamentable es que esta tendencia sigue creciendo y hace poco he visto vídeos de canales, y que conste en acta que veo bien que cada cual comparta lo que considere que todo hay que decirlo y matizarlo, repito, esto lo escribí hace un año, donde más que información de calidad y contrastada priman los links absurdos y sin experiencia y de productos cada vez más caros, porque no seamos bobos, a más precio, más tajada, pero luego te venden honestidad y experiencia. Y digo, sí, honesto, pero desde ayer y experiencia de anteayer. Pero el producto ya lo probaré mañana si eso, pero mientras diremos, yo soy buen youtuber porque, y yo a eso los quiero lejos de mi vida, e igualmente les deseo lo mejor, y es compatible puesto que lo que uso se llama educación. Y llamarme raro, pero yo soy así, un sencillo aficionado que tiene bastante con trabajar, compartir a ratos y disfrutar de su afición de la manera más sana posible. Es decir, que todo no vale, y ciertas personas que yo considere que usan esto mal, como comprenderéis, evidentemente no voy a tener tampoco relación con ellos, porque para mí hay una cosa que es importante, que es el respeto a la gente que me sigue. Y para ir terminando, no puedo dejar pasar cierto asunto, porque hace meses pasaron cosas que dolieron, y cuando digo hace meses, si esto lo escribí hace un año, me refiero a hace un par de años ya, para que veáis que no se me olvidan las cosas, como siempre os digo, mi memoria no es corta como la memoria de las redes sociales. Y la memoria de las redes sociales es muy corta, pero mi memoria, al igual que lo de la muchas de vosotros, de momento me funciona, y al menos yo no olvido ciertos asuntos. Algunos que se vendieron como buenos youtubers y profesionales, y fueron varios, no nos centremos en una sola persona, pues eso, son youtubers y profesionales. Yo no me considero ni youtuber ni agrotouber, sencillamente aficionado, pues comparte cosas. Y que conste que lo respeto plenamente, pero yo prefiero ser un simple aficionado y hablar solamente de lo mío, que bastante tenemos cada uno con lo nuestro, porque culpar a la gente de los males propios es fácil, pero en realidad nunca ha sido la solución, o al menos así me educaron a mí, y yo mientras seguiré siendo ese niño grande que disfruta de sus acuarios, aunque no sean de revista o de concurso, pero al menos puedo estar tranquilo que son acuarios estables, viables y naturales. Y del mismo modo, como aficionado que sigo siendo, seguiré funcionando con presupuestos que sí, que si del mismo billete entre una compra aquí, otra por allí y algo de Ali, consigo un producto más sin perder calidad, pues visto está que así lo hago y creo que no me va tan mal. Y esta reflexión además se puede cerrar de un modo muy sencillo y nada polémico. Estos son mis principios y si no le gustan tengo otros, o mejor aún, como dice un compañero y amigo mío, aquí no sé qué pasa, que cada uno va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío. Y a mi marcha seguiré porque tengo bastante con preocuparme de mis cosas y centrarme en ver dónde puedo mejorar yo mismo, porque lo que hagan los demás en verdad a mí me da bastante igual. Y del mismo modo, también lo digo, ayudo a través de los vídeos que realizo, sí, porque creo que es una forma válida hoy día a través de alguna pregunta o consulta que se resuelve a todo el mundo, eso sin duda, pero lo dicho, porque carezco muchas veces del recurso más valioso, como hemos comentado antes, que para mí es el tiempo, y también se puede ayudar a través de compartir un link que en más de una ocasión me ha sido solicitado incluso por vosotros mismos. Y sí, de vez en cuando caerá un link, como caerá un suscríbete y también caerá un apoyo a este proyecto de canal, porque sí, porque yo solo no puedo con todo, porque son cosas que se dicen por inercia
y porque entre todos es más fácil mejorar, al menos técnicamente, que es para lo que va todo lo que consigo. Y digo y repito técnicamente porque la experiencia previa, el tiempo dedicado y la pasión por este hobby, eso ya lo traía yo de serie y lo tenía en mi casa gratis. Me despido aquí donde sencillamente os he compartido una opinión, pero a modo de resumen, donde dije Ali, puedes poner Amazon o la gran compañía que cada cual guste o prefiera, porque nos guste más o nos guste menos, el mundo de ahora funciona así. Repito, cierro, os he dejado el link, esto lo escribí hace un año. Se queda para muchas reflexiones, ¿vale? No tenemos por aquí, no me contesta mi vecino para bajar la música, pero bueno, pues con música de fondo. Y ya estoy de vuelta. Como veis, esto da para muchas preguntas, aparte de otros temas que tengáis que preguntar relacionados con la acuariofilia. Buenas tardes, Caliban. Esa camiseta del Depor, sí, regalo de Reyes, también me la ha puesto. Sí se oye, dice Raúl. Buenas tardes, bonita camiseta. No molesta, pero se oye. Buenas tardes, José. Muy buenas esa estrella Galicia 00, aunque hoy estamos con agua, Marcos. Y Helio, ahora tengo un cardumen de barbos enanos con tu nombre. Ahí está. Como veis, he empezado el directo con esto. Ahora podemos empezar siguiendo con esto. El que haya visto el razonamiento, podemos hacer preguntas o responder a todo lo que tenga que responderos. Y otras preguntas de acuariofilia en general, ¿no? Antonio hará un vídeo de cómo colocar entradas y salidas de forma correcta y más óptimas. Eso ya lo hice, ese vídeo, Antonio, sección de filtración y circulación del agua del acuario plantado. Hay cosas que, como siempre os digo, lo que ya hemos hecho también ese trabajo previamente, os corresponde a vosotros seguir esa labor porque ya la he realizado, entonces busca el vídeo que está. Se llama Petia Helius, ahí está, en latín, ¿no? Muchísimas gracias, Marcos. Buenas tardes a todos. Y venga, perfecto, muchas gracias. Sí, ya te digo, ese vídeo se hizo además hace 3 años, creo que lo hice. Y la conclusión es muy clara, que no hay una forma perfecta, que lo que te diga a ti no te va a valer. Lo que yo hago vale para mis montajes en un momento puntual, pero es que yo, el mismo acuario, cuando lo he cambiado, he tenido que volver a estudiar la circulación o fijarse cada uno. Tan sencillo como sentaros a verlo, disfrutar y ver lo que vosotros creéis que va a ser mejor. Saludo, Lobster Labs. Es el nombre científico del barbo en cuestión. Ahí está. Y nada, gracias a los 48 usuarios. Y os digo, el tema del link también es un poco lo que va hoy esto, o la doble moral. Resumo muy fácil. Lo he dicho antes, lo repito. Todo no vale. Yo, producto que os recomiendo de donde sea, siempre lo he probado, ¿vale? Igual que sabéis que en mi casa no mandan marcas, etc, etc. Pero que creo que tenéis que saberlo porque es un tema que lo abrió Paco el Melón hace poco en su vídeo estado de evolución, o vídeo de aniversario del canal creo que fue. Me parece bien que lo diga y yo también lo digo, que eso, que al final tenéis todos vosotros el poder de decidir a quién ayudáis costando lo mismo por la labor que realizamos. Esa es la realidad. Pero tampoco existen contratos con AliExpress ni historias de esas. Se llaman links o programas de afiliados, etc, etc. Y lo tienen muchas compañías, como digo también Amazon, ¿vale? El famoso link. Y esto lo escribí hace un año porque es que me di cuenta que hay gente que te lo pone todo porque sí, porque son links, pero es que hay productos que te das cuenta que claramente la gente ni ha probado. Y yo cuando pillo uno en esas, de verdad os lo digo, que lo tacho de la lista y para mí se acabó para siempre, ¿vale? Miguel Ángel Alonso, ¿alguna experiencia o opinión con el uso del ácido ascórbico como anticloro? ¿Tiene una fundamentación científica su uso? No lo he usado nunca, yo soy más natural para todas esas cosas. De hecho, hace tiempo que ni siquiera uso el Prime Decision, porque yo, como me preparo el día de antes en un bidón grande la mezcla de agua, pues con eso tengo suficiente. Y agradecer a nuestro vecino que ya me ha escrito, lo ha escuchado y nos ha bajado un poco la música. Gracias. Para mí no tiene fundamento el uso del ascórbico, es como otras cosas, a ver, ni bien ni mal. Al final queremos hacer ciertas cosas por ahorrarnos un poco de trabajo previo y lo que podemos hacer algún día es equivocarnos en las dosis, etc, etc y liarla. Entonces, cuanto más natural hagamos las cosas, como siempre digo, en casa del herrero, cuchara de palo, ¿no? Buenas tardes, la lámpara Wick Aqua M1200 Pro ¿se podría usar para acuarios de altos requerimientos? No lo sé, no la he probado y cosas como estamos diciendo de los links, cosas que no he probado, no suelo dar consejo. Ahora, opinión, dicho esto, opinión sí.
No lo sé, las características técnicas de esa pantalla. Es lo único que te puedo decir ahora mismo. Tengo bastante con saber de Chihiros, tengo bastante con saber de Twinstar, que estamos probando la nueva S, por si no lo sabéis, aquí casi en exclusiva. Tengo Minimolite, tengo mi foco Zen-Lite que me encanta, he probado algunas más, pero de Wick Aqua no he probado nada y de hecho no están mis prioridades tampoco como aficionado comprar ninguna a día de hoy. José Luis, buenas tardes Helio, soy nuevo en tu canal, pues un saludo y bienvenido. Y Rodolfo, sobre la reflexión de AliExpress y YouTube, pues para unos es una afición y para otros es un medio de vida. Yo creo que al principio alguna vez de publituber te puede engañar, pero al tiempo espabilas. Pues buena reflexión y ciertamente. Y lo cierto es que al menos, en mi caso, como siempre he dicho, soy aficionado y como aficionado hay que tener unos valores. A lo mejor algún día me quedo en el paro y me tengo que agarrar a hacer vídeos todos los días por no estar comiéndome la cabeza. Pero yo creo que siempre hay que ser claro. Igual que en mi canal, sabéis que a veces me han patrocinado cosas y yo no pongo contenido patrocinado. ¿Por qué? Porque ya os digo yo de dónde viene algo. Oye, he hablado con tal tienda, me ha mandado esto. Si ya lo estoy diciendo yo. Entonces yo creo que más transparencia no puedo tener. Y para que juzguéis por vosotros mismos. Y además es que son las cosas, condiciones mínimas. Y todo lo demás es que me lo compro yo. Entonces, pero bueno, sí que es cierto que la gente, el que las mentiras tienen las patas muy cortas, se pillan muy pronto. ¿Y qué le vamos a hacer? Buenas tardes, Domingo. Mira, Domingo justamente ayer me preguntó qué tal el skimmer este último que compré y le dije la verdad, digo, es caro. En el vídeo dije en su día que hay opciones mucho más económicas, pero que si te queda un capricho, como es mi caso, porque queda muy estético para un proyecto concreto, yo lo hago. Pero es que en el vídeo de estado y evolución os lo digo y lo dije en su día grabado. ¿Merece la pena? No, hay muchas opciones mucho más baratas. Ahora, que te queda el capricho, chapó, como cada cual considere. Y otra cosa que tenéis que empezar a diferenciar, los vídeos short que hago, si os dais cuenta ya cada vez hablo menos, sencillamente los hago tipo cinematic, muchas veces son entretenimiento, porque me gusta hacer esas cosas, o son spoiler de lo que va a venir después, que también a veces llegan comentarios, pues eso tal, tener paciencia muchas veces, porque en un vídeo en el que no abro la boca, a ver cómo entenderme un poquito, ¿no? Álvaro, ¿y no te preocupa la cloramina del agua al no usar Prime o equivalente? No, como he dicho, dejándola unas 24 horas de reposo normalmente no es problema. Y luego yo tengo otra ventaja que expliqué hace unos directos, Álvaro, como es que yo conozco la química de mi ciudad, del agua, conozco la química de mis acuarios y tengo acuarios muy plantados, donde yo además me preparo un abono en el que no lleva nada de cloro ni de cloramina. Algunos abonos comerciales que compráis, si leéis la etiqueta, estáis obsesionados con el cloro y luego lo estáis echando a chorro y no os dais cuenta. Los míos, en mi caso, como los preparo, no lo lleva, y lo poquito que me pudiese quedar en ese cambio de agua, lo absorben rápidamente las plantas, si es que fuera el caso, y nunca he tenido problemas, pero repito, porque es una condición mía particular de estudio de la química del agua, etc, 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 que a todo el mundo no tiene por qué irle igual este método, ¿vale? Helio, ese libro que tienes detrás, Plantas de Acuario, ¿lo recomiendas? Este es una maravilla de libro. Aquí tenemos el de la enfermedad de los peces también. Y detrás tenemos el de Diana Wastad, que ese sí que lo recomiendo a todo el mundo que sea en inglés y caro. Y esto básicamente pues es una guía de plantas para tenerlas a veces. A ver, muchos de los libros son antiguos y muchos de los consejos también son antiguos, pero a mí es un libro que me encanta por las especificaciones de la planta y muchas veces también es que soy, por mi forma de ser, pues me gusta tenerlo en papel, no más que estar buscando fichas. Pero bueno, yo sí que lo recomendaría ese libro. Antonio, buenas tardes, acabo de llegar, buena camiseta llevo, el regalo de Reyes aquí del Depor. ¿Qué opinas tienes de las peristálticas? Yo llevo 2 meses usando una y el problema es que algunos abonos cristalizan y la dosificación no es real. A ver, yo en altos requerimientos yo las he usado y si te cristaliza también creo que el problema más que de la peristáltica es del abono en sí o del mantenimiento que haya que realizar a la peristáltica. Así lo pienso, Miguel Ángel. Helio, ¿qué autorrellenador me recomiendas? Pues mira, hoy estamos hablando de links, estamos hablando de recomendaciones. Yo en mis vídeos he recomendado, al principio los hacía caseros y cuando empecé a ahorrar un poquito más, el Smart Ato Elite. Hay veces que lo he recomendado, veces que no, porque fluctúan los precios. Ha habido historias con el precio últimamente, este último año, ya lo sabéis. Pero yo utilizo el Smart Ato Elite láser. A mí me va muy bien y de hecho la prueba es que me he comprado 4.
dos que tengo en los Salu de aquí, el 75 Salu y el otro 65, ¿vale? Y otro que tenía en el chiquitín, que me lo cargué hace poco haciendo la reestructuración porque doblé el cable y me cargué el láser, culpa mía, pero he llegado a tener 5 comprados por mí, ¿vale? Entonces lo recomiendo porque lo he usado, ¿vale? Ojo, cloramina solo hay en 2 zonas de España, Madrid y Córdoba, salvo que haya cambiado en estos últimos años. Pues muy buen detalle el que dice Domingo. Yo en mi zona suele ser algo de cloro y como digo, con dejarla 24 horas, problema solucionado. Y Domingo sabe de lo que habla. Gracias por el consejo. Helio, te sigo desde no hace mucho, pero sí lo suficiente para saber que todo clarito, directo y al grano, sin mentiras ni rodeos con nadie, como ha demostrado en vídeos con tiendas y con respuesta a suscriptores. Hombre, sé que confías en mí, gracias porque te hiciste miembro de canal. Luego, aparte, lo que yo digo aquí muchas cosas, en miembro de canal les voy demostrando también un poquito a veces cómo trabajo día a día, lo pueden saber ellos, mis caprichos, mis cosas, mis pruebas. Y al final se suele decir que la vida es larga, pero por algunas cosas es corta, ¿no? Y el que es mentiroso se le pilla pronto. Y yo creo que vamos a hacer en abril 5 años haciendo vídeos y creo que la trayectoria del canal es más que clara, ¿no? Entonces eso es lo que avala lo que hacemos. Y ojo, yo aún así, como siempre digo, me puedo equivocar porque soy humano, pero no con mala intención nunca. Alejandro, Helio, gracias por tanta información de gran valor. Saludos de Bilbao. Pues un saludo, Alejandro. Y Domingo, el cloro residual libre, como dice Helio, con 1 o 2 días en reposo en recipiente abierto es suficiente para que se elimine. Eso por un lado. Y por otro lado, como te he dicho, es que hay gente que está obsesionada con esto, prime, pam, pam, y luego mete un chorreón de abono que ha comprado, vete tú a saber, y no han leído ni la etiqueta que pone que lleva cloro, porque el cloro, muy poquito, eso sí, y según qué proyecto, y sobre todo acuarios plantados, nada de cíclidos, nada de otro tipo de proyectos, es que la planta lo necesitan porque es uno de los 17 microelementos, ¿vale? Entonces, estudiar cuando tengáis dudas sobre estas cosas, por favor. Qué ameno el en vivo, pues bueno, se intenta hacerlo, Oscar, y además es que nos tocaba ya, se nos acababa el mes y no habíamos hecho el directo mensual, que como siempre digo, mientras pueda lo haré, igualmente cuando algo no lo hago es porque no me da la vida, ya lo sabéis. Muchísimas gracias a por él, gracias Antonio y Rodolfo. En tu último vídeo hablabas de hacer algo con la iluminación del 500. ¿Has pensado en cambiar la placa de LED de tus pantallas que venden en la página de Chihiros? No, de hecho compartí una foto ayer mismo en Instagram del 500 donde ya se ve que tengo la Chihiros con el foco Zen-Light que tenía aquí en el salón digo aquí en el estudio, porque como me ha llegado la nueva SD prueba, ya os contaré en un vídeo específico o si queréis ahora hablamos de ello. La Twistar que tenía aquí la he pasado al otro, el foco lo he puesto en el 500 y lo que comenté que estaba pensando hacer, si encuentro otros 2 focos iguales, que no es fácil porque están descatalogados y además tendría que mover el acuario hacia adelante unos milímetros, que eso sí que me da una pereza que no os hacéis una idea, es nada de cambiar placa, es que vendo la Chihiros y me pongo 3 focos Zen-Light, porque uno ya lo tengo, digo, si encuentro los otros 2 lo hago y si no, me estoy quietecito porque todo cuesta pasta. Josué, hola, ¿cómo está? Gracias a usted, estoy mejorando con mis acuarios. Bueno, gracias a mí, no, gracias a ti que harás el esfuerzo de buscar información, que muchas veces también he sido claro en eso y lo he dicho. Yo comparto lo que yo hago, luego cada cual sois responsables de mejorar o no, o lo que queráis hacer. Álvaro, toda la razón, en mi caso tengo un aguas negras solo con maderas, por eso el cloro en mi caso tengo que tener cuidado porque no tengo ni una planta. ¿Ves, Álvaro? Como ves al final, la gente dice, tengo un acuario tal, pero muchas veces nos falta información. Yo siempre me refiero casi específicamente a acuarios plantados como yo os muestro que los tengo. Y esa es la realidad que os puedo ofrecer. Hay gente que llega al canal, es nueva, tiene otro acuario de otro tipo y te dice, ¿y tú qué haces? Es que lo que yo le diga no le va a valer, porque yo hablo de un caso muy concreto siempre. Y si ha sido casos, excepciones que hemos tenido, 2, proyecto de macroalgas marinas, es decir, un plantado de agua salada y ahora los conchícolas. Que por cierto, hay novedades, ya veréis pronto. Estoy contento, si no se estropea la cosa. Eso es, el cloro también es un nutriente y otra cosa, diluimos una ppm máximo de cloro. Por ley no puede haber una concentración superior porque cambiamos un 30% en el resto del estanque. No, yo una vez creo que hice domingo la cuenta, creo que había 0,304 ppm de cloro en el agua de mi ciudad, en una analítica. Luego de ahí, como dices, es mitad y mitad de osmosis, 0,2, y luego ese 0,2 se diluye en otro 2080, es decir, que está quedando 0,01 ppm
que las plantas eso lo absorberían, pero es que eso se quedaría si fuera directo, pero es que ni siquiera es directo, es que primero dejas reposar, entonces estamos hablando de cantidades mínimas. Ahora, siempre hay que tener la precaución de dejarlo reposar, porque una cosa es la analítica, que te hacen cada 3 meses, y otra cosa es la situación puntual de cloro en el día que vas a sacar el agua. Por tanto, recomendación, dejarla reposar siempre, porque la analítica de febrero o de enero a lo mejor no es lo que tú estás echando en tu acuario en marzo, por poner un ejemplo, ¿vale? Marcos, ¿de qué serviría cambiar la placa de la Chihiros? No tengo ni idea. Yo la verdad es que, de hecho, no hay tanta diferencia en las placas y los LEDs son los mismos. En la tecnología, la única que cambia de tecnología son la Pro. Pero bueno, todo, más que cambiar la placa es si se te funde la placa, puede tener un repuesto, creo que es a lo que se refieren. Javier, estoy usando el regulador de CO2 y el atomizador de AliExpress marca ZRDR y de momento funcionando estupendamente y a mitad de precio o incluso menos. 100% recomendable, pues perfecto. Y Raúl, buenas tardes, Helio. Tenía un beta solo en un cubo de 22 litros y por necesitar esa urna como hospital lo he pasado a un acuario de 60 litros con un cardumen de Rasboras Brigitae y lo veo más activo. Es normal que se vea más activo porque es un ambiente nuevo, presta la atención, seguramente tenga también más circulación, no suele ser bueno, y sobre todo está más activo porque ahí los betas son más dominantes y ahora está en un acuario en el que hay más habitantes, entonces se tiene que normalizar a que sea el pez dominante nuevamente. Gustavo Funes, se veía mejor tu estudio desde aquí cuando tenías tus botes plantados. No me gusta con carrito. Bueno, la verdad es que al final lo fui quitando poco a poco porque los datos se me suben por aquí por comodidad. Pero bueno, ya verás, si no viste en el último vídeo resumen, donde estoy poniendo los botes colgados y los proyectos, y ahora sí que mola el estudio en realidad. Pero como siempre digo, esta es mi zona de trabajo muchas veces y la he ido librando poco a poco de agua porque no he tenido problemas, pero quien evita el peligro evita la ocasión, Gustavo. Raúl, muy buenas, soy paisano tuyo y de Paco y llevo tiempo con ganas de montar un acuario por vuestra culpa. ¿Sabe de alguien que monte urnas aquí en Albacete? Mejor dejarse la pasta en casa, ¿no? No sé, contáctale a Paco o por si a veces no sé si Javi sigue haciendo urnas o no como hacía en el local. Esa es una opción. La otra opción, sabéis que colaboramos con Peces Alcorcón, también las hacen a medida. Es escribirle a ellos. Pero bueno, si quieres, como dices tú, que se quede en Albacete, intenta contactar con Javi, que ya es que no sé si se dedica o no puede porque la vida no nos da mucho, pero bueno, pregunta y si no, ya te digo, pues Peces Alcorcón te hacen la urna a medida. Buenas, llego tarde, pues bienvenido Alex. Y domingo exacto, me refiero a que en el agua de red no puede haber más de un ppm por ley y lo normal es que tengas entre 0,2 y 0,6. Efectivamente, pero un pico, un subidón. La ley de Murphy, como siempre os digo, y sé que soy muy cansino, pero funciona siempre. Raúl, ¿crees que haría bien en dejarlo o debería de volver a llevarlo a su acuario? Te lo digo porque hay personas que opinan que el beta tiene que estar solo. A ver, yo siempre he dicho que el beta mejor solo, y yo no soy el mejor ejemplo porque yo tengo el beta en un acuario con neocaridinas y con las coris pigmeas, pero es un proyecto muy específico, bien plantado, con poca luz, muy plantado, poca circulación de agua. Entonces, como siempre trato de explicaros, es que no hay una respuesta genérica para todo, hay que observar caso a caso. Ahora, el único problema que veo lo que has hecho no es volverlo, es que si estás usando esa urna como urna de hospital ahora mismo, has hecho un tratamiento, desde luego ahora ya no puedes poner ese beta. Consejo para la próxima, pues un tupper, alguna cosa, sacar agua de un acuario y tratar ahí el pez que tengas que hacer y así, por ejemplo, tampoco desestabilizas tu proyecto, por decir una idea, pero bueno, al final cada uno sabe en su casa lo que lleva entre manos. Buenas, José y Domingo. Helio, ¿qué tal vas con el aguas negras? ¿Te está gustando la experiencia? ¿Notas un comportamiento distinto de tus peces? Pues al final muy contento con el aguas negras. De hecho, al final el aguas negras es como si el 250 litros reales que tenemos al lado Domingo es tan sencillo como convertirlo en aguas negras, es al cambio de agua soltarle su dosis semanal de taninos, esos magníficos taninos que prepara Alejandro de Little Tree. La verdad es que estoy encantado con el resultado. Y la tranquilidad que dan los peces también por eso, porque muchas veces, como os he dicho, abusamos de iluminación y peces de ciertas áreas, aunque sean de criadero, pero siempre lo he dicho, como acuaristas debemos ir poco a poco intentando recrear la forma natural de los peces. Entonces creo que eso es lo bonito del hobby, ¿no?
Igualmente los conchícolas ahora pues he bajado un poco la intensidad, le he subido un poco el tono de los azules para imitar, que no es la realidad, es una muy bajita, pero imitar un poquito esa luz que llegaría a más profundidad, etc, etc. Y como siempre digo, yo soy el primero que puedo ir mejorando, por eso siempre os invito a seguir estudiando por vuestra cuenta y seguir mejorando. Rodolfo Marcos, respecto a la placa de Chihiros, en ella están los LED. Si tu placa ya se ha hecho vieja y ha perdido potencia, con ello los pones nuevos. Pues eso, efectivamente, Rodolfo, gracias por la aclaración. Y lo que yo pensaba, Marco, que es una pieza nueva de repuesto. Al final yo pienso que como todo es ver lo que vale la placa nueva o si merece la pena comprar una pantalla, porque muchas veces los repuestos nunca se sabe. Pero bueno, ya como te he dicho, yo en mi caso estoy pensando en poner el tipo foco de iluminación, que es que de verdad estoy flipáis, ya lo iré mostrando más adelante. Pero con los condicionantes que os he dicho. Primero, que me da una pereza de la leche mover unos milímetros el 500, que no es tan fácil como parece hacia adelante, porque sabéis que lo dejé muy pegado a la pared de atrás. Y segundo, más complicado todavía, he encontrado otros dos focos iguales que están descatalogados. Entonces es probable que sea misión imposible. Lo chulo es un proyecto de beta hembra, pero de las bonitas. En mi caso es un proyecto que quiero repetir. Pues la verdad es que esos proyectos se ven mucho en Instagram y son bonitos y llamativos, Marcos. José, llevo un mes sin hacer cambios de agua por falta de tiempo y tenía sustrato nutritivo, o sea que la que se ha liado ha sido buena. Este fin de la de limpieza es factible volver a equilibrarlo. Primer problema que veo, el sustrato nutritivo y un mes sin cambiar agua, pues es mucho descuido, pero bueno, las situaciones personales de cada uno no lo entiendo. Y segundo, si te ha liberado muchos sustratos nutritivos porque el proyecto además lleva poco tiempo montado. Ahí te tengo que hacer tirón de las orejas, que a lo mejor es mala planificación, que si tú ya sabías que no ibas a tener tiempo disponible, haberte esperado un poco en el montaje, pero bueno, sencillamente cambios de agua y paciencia hasta que se equilibre en este caso. Ale, muy buenas tardes, se me había pasado el directo, pero ya estoy. Hoy he conocido a Juanchu, que estaba de turismo por Madrid, pues ahí conociéndose los miembros del canal. Y bueno, Juanchu, si alguien no lo sabe, tiene su canal, es Juancho Quater, se dedica a subir también sus experiencias. Como siempre digo, aquí lo importante de esto es que cada uno comparta de su manera, con libertad. O lo reinicio, no sé qué decirte, José. Yo creo que más que reiniciar es tener paciencia con los cambios de agua y sobre todo que no te vuelva a pasar. Rodolfo, pero sale rentable frente a una pantalla nueva. Bueno, eso yo creo que, Marcos, también es como que tú veas lo que vale la placa y así sales también de dudas, porque para unas personas el criterio de que es rentable o no, cada cual tenemos criterios diferentes. Simón, hola Helio, en un 72 litros con arena de sílice, abonando con potasio y con una pastilla de trópica en sustrato con una Twister 60 plantas para plano trasero muy fáciles y plano medio. Ahí lo que os he dicho es más que plantas, como tú dices, son plantas sencillas, plantas de bajo requerimiento, medio requerimiento, pero ahí es más gusto personal que lo que yo te pueda recomendar, Simon, en este caso. Y como repites mensaje lo borro, que sabéis que no me gusta que repitéis mensajes, esperad vuestro turno. Marcos, pues por ejemplo la Chihiros WLGB2 Pro de 60 cuesta 313 y la placa vale sobre 80. Ya estoy buscando una y eso creo que es lo que me va a convencer. Bueno, 313, el otro día estuve mirando justamente para el vídeo que estoy trabajando de comparativa en la explicación de la Twister S y la Pro de 60 creo que son 330 pavos lo que vale. Si la placa vale 80 merece la pena, si la placa vale 150 yo que sé, a lo mejor no, pero ya os digo que eso depende de muchas cosas y de los componentes. Javier, tengo un cubo con Aquabasit y manado todo mezclado. ¿Lo podría usar de sustrato para un tupper y sacar plantas? ¿Podas del acuario para que crezcan en emergido tipo vivario? Sí, a ver, al final el sustrato nutritivo lo puedes usar incluso para las macetas de casa, Javier. Lo que yo no haría si está mezclado volver a meterlo en el acuario porque es una mezcla que al final te está liberando mucho al agua en este caso. O si lo vuelves a usar, encima de todo eso, sellar con alguna sílice. Pero bueno, al final, por lo que suelen valer estas cosas nuevas, mejor no complicarnos y no jugárnoslas, ¿vale? Que no es el caso del repuesto de la pantalla, ¿no? Que aquí estamos hablando de meter 20 euros más o 20 euros menos para que no lo vamos a jugar algunas veces en algo que además no vamos a estar luego tranquilos, ¿no? Y cuando hacemos los cambios los hacemos siempre con la mejor intención de mejorar. Pero aquí digo que ya es opinión personal, ¿vale? Sergio, llevo esperando unas plantas que me tenían que entregar el miércoles y el paquete se ha perdido y dicen que llegará el lunes. ¿Crees que esas plantas lleguen en buen estado?
No sé decirte, Sergio, porque va a depender de si son in vitro, no son in vitro, el tiempo que llevas en in vitro. Si no son in vitro, o que son in vitro, a veces son nuevas. Si son in vitro y llevan mucho tiempo en la tienda, lo mismo ya te llegan jodidas, aunque te llegasen en tiempo. Del frío que tengas en el sitio donde tú vivas y las noches que pasen al frío en la furgoneta que esté de reparto, etc, etc, etc. Entonces, por si acaso, pues preparándote para la reclamación, al menos es lo que yo haría en este caso, pero bueno, cuando te lleguen las plantas y veas cómo están. Y siento dar esas noticias, pero es que el propio sentido común creo que a ti ya te hace pensar que algo de esto también puede pasar o es probable de que suceda. Javier, no, en el acuario no, sería para usarlo en el vivario solo. Sí, incluso para otros proyectos se puede reciclar todo lo que sea para macetas en casa, etc, etc. José es un 240 con CO2 y sustrato Aquagrow, lo monté a finales de septiembre y abonaba con sales, pero ha llegado enero y he tenido exámenes de universidad. Creía que el Aquagrow no iba tan cargado, pero veo que no. A ver, es que yo aquí, José, hay dos cosas ahora mismo que me chirrían. Ya no es que vaya cargado el Aquagrow, no, es que tú has dicho que te has pegado un mes sin cambios de agua. Como suelo decir, no hay más preguntas, señoría, cuando yo soy fiel defensor del cambio de agua semanal y a partir de ahí el desequilibrio puede ser por el propio abonado, el propio sustrato o la propia acumulación de nitrato y fosfato que ha hecho el acuario por no hacer los cambios de agua. Como ves, ya hace aguas ahí el argumento. Como te digo, cambios de agua de primeras, test y paciencia en este caso. Ay, traico de agua, 60 usuarios. Yo creo que, bueno, el récord creo que lo tenemos en 63, uno de los directos, pico de usuarios. Yo súper contento. Y como siempre os digo, además, el límite mío de los directos es intentar responderos a todos. A unos me explayo más, a otros si son preguntas repetidas o lo típico lo sabéis. Me vas a preguntar parámetros de ese vídeo, ficha y vídeos que ya están hechos, pues os voy a mandar a los vídeos como es normal, porque hay que sacar el tiempo de algún lado, ¿no? Siempre lo hago con la mejor intención y también es cierto que nunca va a llover a gusto de todos. Pero bueno, llevamos 42 minutos de directo, de momento bien. Es curioso, hemos hecho la reflexión del principio del tema de los Lean. ¿Conocéis el tema de los Lean? ¿No lo conocíais? Yo creo que esto lo sabe ya casi todo el mundo. Y al final es como las cosas piramidales, ¿no? Que el primero en su día que usase Lean se hincharía, pero es que ahora ya no da ni papitas. Es lo que tiene todas estas cosas. Helio, ¿dónde puedo conseguir el póster de las gambas? Quiero uno. Pues esto me lo pasó un suscriptor, chaval. Es en Instagram, @paltanket. Y yo lo tengo en PDF. Te lo puedo mandar en PDF por correo. Y al final es imprimirlo en las dimensiones. Porque el chaval me lo pasó por PDF, pero es que luego un día lo vi por la universidad y me lo regaló. Y estuvimos echando un café y me hizo muchísima ilusión que se acordase de mí. Y por eso lo tengo aquí. Pero vamos, recuérdamelo después, Raúl, que eso te lo puedo mandar yo el PDF por correo y creo que bueno, va a estar de acuerdo, no lo va a molestar, le preguntaré al chaval por si acaso, pero vamos, yo creo que también encantadísimo porque es un gran aficionado al hobby y él creo que también, vamos, estoy convencidísimo que también te sigue. Está molón del póster, sí, ya os digo, fue un regalo, me hizo mucha ilusión. Antes lo teníamos aquí, ahora como alguna habéis dicho no gustan los cochecitos, pero bueno, es que me los traje del pueblo, como os dije, y comentamos y la verdad pues eso, la idea como siempre digo es ir disfrutando de las cosas el poco tiempo que tiene uno. Que al final, esta es la explicación una vez más de lo que os he dicho en 20.000 veces, que esto no es para mí la Fish Room porque hay más cosas que acuarios. También ahora tengo esto, tengo mi estudio, donde leo, donde estudio, es donde si me tengo que ver un partido el fin de semana de fútbol me lo veo aquí, etc, etc, etc. Bueno, el Depor no, porque de primera red no los echan, voy leyendo las crónicas, pues eso, pues tener vida, ¿no? Que se suele decir, y este es el estudio para otras muchas cosas. Sí, el principal problema ha sido la falta de mantenimiento y cambio de agua y también hay que decir que es la primera vez que uso un nutritivo. Pues ya está, José. Cambios de agua y aprendizaje importante. Que no vuelva a pasar. Vale, quedamos así. Vale, Raúl, yo te lo mando ahora. Recuérdamelo a terminar. O sea, la leonera. No, mira, ahí Pedro, muy bien tirada esa, te la compro, pero no, no te digo leonera porque particularmente en mi caso podría ser una leonera perfectamente, pero es que soy un maniático del orden. Entonces en este caso no es leonera, sino que es mi estudio donde tengo las cosas que me gustan muy bien ordenadas y clasificadas,
pero en cualquier otro caso te hubiera comprado el razonamiento. Me ha gustado bastante. Sergio, hola. Antes de nada, enhorabuena por el contenido del canal, me parece de gran calidad, pues muchas gracias. Un proyecto de agua salobre no te llama la atención, me parecen interesantes las especies que se pueden mantener. Pues no me llama la atención y además explico, me ha costado en mi cabeza ya mucho entrar en el tema de más que agua salobre, agua dura, como es el cíclido conchícolas. Me han estado convenciendo durante un año, Juan Antonio de Acuario Cíclido Close, me fue entrando la idea poco a poco. Ya os digo que le había dado al acuario hasta abril, si no me criaban, y ahora parece que ya he visto cositas que me van gustando más. Pero yo, para mí, es verdad que me encanta el acuario plantado, y más que esos proyectos salobres que me dices tú, Sergio, me gustan más los mini proyectos plantados, un Wabicusa, un bioreservorio, un ecobote, esas cosas me chirrían. Que dentro de uno de esos proyectos chiquitines, hacerlo compatible con lo que tú me propones, eso ya sería otra historia. Pero bueno, como siempre digo, poco a poco, que al final es que con todo no puedo, y al final tengo el espacio también que tengo y lo tenemos todo a full, todo ocupado ahora mismo. Pero gracias por el consejo. Sergio, vaya, el señor Retules en el directo. Felicidades a todos los que hacéis grande esta comunidad. Bueno, yo sabéis que no hace falta que diga que la gente que recomiendo es que sigo, tengo amistad y tengo confianza, incluso en cualquier recomendación que ellos me hagan, porque nosotros nos seguimos también, hablamos. Y lo que os he dicho de los directos, o del directo, perdón, del link tal, a veces nosotros digo, oye, ¿comprarías esto? Y si alguien me recomienda, Raúl me recomienda algo, yo lo compro, yo lo digo. ¿El aguas negras también le haces cambios de aguas semanales? Yo sí que le alargo 3 o 4 semanas. No, yo todos los acuarios y proyectos chiquitines cambio de agua semanal por rutina, porque al final siempre os he dicho que tengo proyectos muy plantados y el cambio de agua es el principal fuente de ingreso de microelementos, ¿vale? Otra cosa, no te digo que el típico aguas negras que tiene menos plantas, vale, pero es que incluso así también tienes que hacer cambios de agua porque tendrás que sacar nitratos y fosfatos, es decir, cambios de agua mentalizados, que semanales, que os suelen ir bastante mejor los proyectos, ¿vale? José, ¿es bueno echar sal marina de vez en cuando? Y si es sí, ¿por qué? No he echado nunca sal marina, a excepción del proyecto, evidentemente, de macroalgas, que era de sal marina. Rodolfo, otra pregunta. Yo ando buscando una pantalla de 60, estoy entre la Twistar Lite 4600S, que no sé si es el modelo que estás analizando, aunque sea de otras dimensiones, o una Chihiros. ¿Cómo lo ves? Más que de 600 o 60 centímetros, lo que tienes que hacerte la pregunta es ¿qué tipo de proyecto tienes pensado hacer ahora y después? Y te va a salir la respuesta sola. ¿Que quieres en algún momento hacer un alto requerimientos? Pues te pillas una Twistar Lite 4 o una WRGB2. ¿Que quieres hacer algo medio pero algún tapizado o es una urna salo bajita? Pues ahí te puedes apañar con una Slim o con la EA de Chihiros, en este caso, de Twistar en este caso. Y si quieres hacer otra cosa más básica, pues a lo mejor una Twistar C o una Twistar B o una Chihiros B. Como veis hay 20.000 opciones en realidad, pero tener primero claro lo que queréis hacer vosotros, porque al final es claro, las cosas tienen un precio por algo y cuanto más pagues estarás comprando más rendimiento, pero te tienes que preguntar si necesitas realmente ese rendimiento o ese gasto. En cuanto tengas la duda, vete siempre a burro grande, ande o no ande, porque si luego quieres hacer algo y lo que has comprado no te vale, ya estás perdiendo dinero, ¿vale? Oscar, saludos desde Nicaragua, tengo un 120 litros plantado con Aquael Ultramax 1000 y una Tidal 55. He visto que en el frente y en las plantas se acumula suciedad. ¿Crees que sea necesario poner un generador de corriente? No sé, con un Tidal 55 y eso, quizás la acumulación a veces sea también exceso de alimentación, etc. Y otras cosas es la distribución de agua que tengamos también, a lo mejor trabajarlo un poquito en este caso. Yo antes que poner más generador, porque yo creo que para 120 litros, que en realidad se quedará en 90 o 100 litros reales, es filtración de sobra en este caso. Gracias, Sergio. Y espero no haberme saltado a nadie, ¿vale? Buen Angelio, aquí preparándome para ir a currar, ya tienes mi like, gracias Pete. Y José, quiero criar, porque crear, no imagino ya criar coridoras Esterbay, ¿qué tal en un 60? A ver, coridoras, yo empiezo a tener claro que para 60 litros
lo máximo que yo pondría serían pigmeas o las abrosus. Corridoras como tal, yo me iría 100, 120, 200 litros, porque son peces además importantes sílice o sustrato en parte sílice, porque son un poco filtradoras y más volumen de lo que normalmente estamos acostumbrados, ¿vale? ¿Y cómo montarías tú un acuario de cría? ¿Con sustrato, plantas o pelado? Es que para mí el mejor acuario de cría es un acuario que ya esté plantado y en el que solamente tienes esa especie concreta que quieres intentar criar, porque es lo más natural para mí, ¿vale? Lo que menos problemas te va a dar. Al menos para este tipo de peces. Yo de hecho siempre he criado corridoras, ha sido en el 240 que tenía anteriormente, que lo cambié por el 300 y de hecho si recordáis los últimos vídeos de esta evolución, tengo 7-8 crías de cuando hicimos la última apuesta, porque tuvimos que desmontar por el mismo, volví a montar, a las 2 o 3 semanas puse las coris, las dejé solas, hicieron mega apuesta, es verdad que por fertilidad ya están muy viejas, pero me salieron 5 o 6 crías nuevas en ese acuario montado como tal, no acuario de cría, sino acuario montado como tal. Otra cosa es que quieras criar ciertas especies concretas en específico. Antonio, buenas y perdón por el retraso, nada, bienvenido, paisano. Y Juan Carlos, buenas tardes. ¿Qué pantalla me recomiendas para un acuario de 1,20 x 40 x 70 de altura? Sería para plantas medias. Pues tú mismo lo estás diciendo, 70 de altura, que no sé por qué gustan los proyectos tan altos en realidad, pero ahí hay que meter cada vez más chicha, porque la planta que esté abajo no le llega igual la luz si el acuario tiene 40, que si tiene 30, que si tiene 20. Acuario de 1,20. También es verdad que sabéis que una de las cosas, a mí no me gusta si mi acuario, por ejemplo, de 75, ya haré vídeo de esto, un vídeo de estado de evolución, tengo una de 60 porque las tengo colgadas. El de 60 tengo una de 45, el de 1,20 tengo una de 1 metro porque las tengo colgadas y abre el ángulo del LED. Entonces si la vas a colgar una pantalla de 90, te puede valer y mínimo pues eso, una Twistar o una Chihiro serie media, de ahí para arriba. Y repito, esto es consejo, pero que preocúpate un poquito más en indagar, en saber y en conocer, que aconsejar es gratis, pero el que vas a comprar eres tú. Rodolfo, sí, es un alto requerimientos lo que ando buscando. Lo que quiero saber es si la pantalla Twistar estará a la altura respecto a la Chihiros WRGB 2 o la Pro. A ver, la Pro está a otro nivel, olvidaros, y voy a ser claro. Y usar el sentido común. Si la de 60 centímetros Pro vale 330 pavos, la WRGB 2 vale 230 y la Twistar S vale 190 o 200 según qué tiendas, una de 200 nunca te va a rendir como una de 300 porque nadie te da duros a 4 pesetas. La pregunta de si entre la S Twistar y la WRG2 cuál, es que estoy trabajando ahora mismo en ello, entonces no te puedo responder porque estoy trabajando. Mis primeras impresiones es que están muy próximas, pero por una sencilla razón, porque si pagases lo mismo por las dos, te diría Chihiro, pero es que como la otra es un poquito más barata, aunque te dé un 5, un 10% menos de rendimiento, estás pagando el rendimiento que estás comprando. Por lo tanto, yo las veo igualadas, pero ya digo, me tenéis que dar un par de semanas para hacer ese vídeo. Ahora hablo de sensaciones e impresiones. Necesito tiempo para hacer las cosas como os tengo acostumbrados a demostrarlas, ya no con opiniones, sino con números y cada cual los interpretáis a vuestro gusto. José, perdón que no me he explicado, es en un 60 durante la cría y luego pasarlas al 240. Pues al revés, si te ponen huevos en el 240, lo que tienes que hacer es preparar un acuario para luego sacar esos huevos. A lo mejor te lo deberías de plantar así, José. Vale, gracias. A ver, no me lo toméis a mal cuando lo digo así. Es que aconsejar es fácil. Si no me quiero equivocar, lo que acabo de decir, Juan Carlos, te diría que te compres una Pro. Pero es que una Pro de 90 centímetros vale un pastizal. Entonces, por eso tienes que tener claro lo que necesitas, porque a lo mejor con una pantalla de 120 o 150 euros te puedes apañar y no te tienes que gastar 450. Y es importante. Entonces, yo por mucho que aconseje, una de las cosas que yo siempre digo es mirar lo que yo uso, cómo lo uso. También es cierto que yo compro pantallas muy buenas, pero nunca las tengo al 100% para no desgastar tanto los LEDs, que me duren mucho más tiempo. Hay un montón de cosas que os he ido explicando y es importante que vayáis viendo ciertos vídeos o que vayáis informándoos también por vosotros. Hola Sergio, no sé si has probado la pantalla Haiger Smart LED H G200 de 90 centímetros. Si es así, ¿qué tal la has visto? Bueno, imagino que será Helio y si es a Sergio no lo sé. Yo como Helio, esta pantalla no sé ni la que es.
y aclarado entonces, Rodolfo, pues nada, me alegro de responderos las preguntas. Y casi una hora de directito, pues nada, pensaba que iba a ser el directo y más de otras cosas, pero bueno, va bien la cosa. Helios, según el doctor Pez, la sal es buena para acompañar algunos tratamientos y para reponer las sales minerales de la sangre. Vale, y también es bueno cambiar el agua todas las semanas para reponer esas sales o microelementos que los peces también necesitan, como las plantas, por poner un ejemplo, ¿vale? Al final hay muchas formas de decir lo mismo llevando razón las personas, porque sales también son los cambios de agua donde introducimos sales, no nos olvidemos. Como veis, al final es cuestión de matices, es cuestión de explicar y cada uno siempre le explicamos de alguna forma. Evidentemente no creo o dudo mucho que Héctor haya dicho que se meta sal como si fuera un marino. A lo mejor algo de sal o subir ligeramente la salinidad alguna vez, pero un porcentaje muy pequeño. Porque en la naturaleza también existen fluctuaciones estacionales. Pero como no he visto lo que ha dicho, hay que cogerlo con pinzas, que pronto se cambian las cosas, pero repito que los cambios de agua también son introducción de sales que necesitan los peces. Por eso repito una vez más hoy la importancia del cambio semanal de agua. Había pensado una WRGB2 de 120 centímetros. Pues buena opción. Y como te he dicho, planteate que si va a ir colgada, también te puedo apañar con la de 90, ¿vale? Ya os digo, yo no veréis ninguno de mis acuarios. Los pequeñitos sí, como tengo las Twistar, pero porque las tengo en una sala y no lo tengo colgado, entonces sí las tengo ajustadas. Pero en cuanto cuelgas una pantalla, repito, ese LED abre y podemos estar usando algo menos de pantalla para un acuario un poco más grande. De hecho, yo he tenido el 500 con la de 120 mucho tiempo colgado y unos poquitos, si recordáis que he quitado hace poco, de suplemento, de complemento a ratitos al lado, y sin embargo el acuario lo veis como ha estado, básicamente con la de 120 y el otro medio metro repartido 25 centímetros a cada lado con la apertura de los propios LEDs, pero al tenerla colgada, evidentemente, tenerla a la altura no me hubiera valido en este caso. Ya os digo, ahí también entra muchas veces un gusto personal, etc. A lo mejor en vez de comprarte esa, te puedes comprar la de 90 WRGB2 y te va a apañar. Y a lo mejor te merece más la pena que comprarte la de 120, pero slim. Al final es echar cuentas, mirar muchas cosas. Y repito, el gusto personal también influye muchas veces en estas decisiones. 2-3 gramos de sal por litro. Esto es una cosa puntual por tratamiento, no significa que no hagas cambios de agua. Bueno, si es por tratamiento o cosas, ya no lo sé, David. Yo no soy el que no hace cambios de agua. Hace bien en recordármelo, que cogemos la temática un día. A ver, yo también siempre he defendido, y lo sabéis, y eso que he tenido en mi sozo por una compra de peces, pero siempre he defendido más el prevenir que el tener que curar, y creo que no me ha ido tan mal en general. También tengo mis excepciones. Pero bueno, al final son casos puntuales, habría que ver qué tipo de patología en este caso de los peces es, etc. Lo que no se puede recomendar nunca es de manera sistemática, porque sí, igual que os insisto en muchas cosas, pues se pone sal y ya está. No, hay que saber lo que se hace, cuándo se hace y por qué se hace. Y eso es lo que verdaderamente lleva trabajo por vuestra parte, igual que por la mía, pero es lo que verdaderamente nos hace buenos aficionados diferenciales en el hobby. Juan Carlos, si la cuelgo, al ser tan profundo el acuario, ¿no costará penetrar más la luz? Es que estamos hablando que te va a costar igual la tengas a 10 centímetros que a 30. El problema ya no es que la pongas a 10 o a 30, el problema es la columna de agua que tienes. Estamos hablando de que luego al tenerla colgada la tengas al 50 o al 55 o al 60% regulada, por ponerte un ejemplo. Pero ya te digo que te voy a empezar a recomendar que veas bastante de los vídeos que hemos hecho de la iluminación del acuario plantado para que vayas pillando más ideas. Ya te lo digo por lo que ponen en el libro que me lo han traído para el cumpleaños. Pues mira, reconozco que tengo el libro. Cuando salió a la venta lo llamé y le dije que me guardase uno, porque yo sé el trabajo que lleva esto. Compré uno, lo tengo evidentemente dedicado. Y os digo la verdad, he leído solo algunas partes puntuales, pero no me ha dado la vida de ponerme a leerlo. Pero bueno, como veis lo tengo aquí junto con el de Diana Wastad, que sí me he leído en inglés, y este de plantas de acuario que sí que me he leído. Pero ya digo, es que me tengo que leer 20.000 cosas y a veces no me da la vida para todo.
Y si os digo que me lo he leído entero, es que sería mentiros. Y sabéis que no me gusta. Pero bueno, buen regalo de cumpleaños. Y nada, pues un amigo mío que acabo de ver aquí el WhatsApp que me ha escrito, si tomamos algo, Dani, no lo sé, ahora hablamos al acabar el directo. Y nada, la verdad es que contento. Si no preguntáis, hacemos algo que hace tiempo que no hacemos, que es una tournée por los proyectos. Página 18.1.7, gracias por el apoyo, el aporte. Y nada, como veis, bueno, lo que os venía diciendo, cogemos el móvil un segunditos. Fijaros la nueva Pro. Fijaros la coloración que sacan. Bueno, está a tope las plantas. También os lo puedo decir. Y está en el punto 5 de los 7 que tiene, ¿vale? Es decir, estaría como al 60%. La otra Twistar, como os he dicho, la he puesto aquí. Y como veis, pues los mini proyectos espectaculares. Y a veces, ya os digo, el próximo vídeo de esta evolución voy a hacer un repaso por las iluminaciones de los acuarios. Y a veces una bombilla de 11 vatios en 1500 Kelvin. Y fijaros cómo hasta, eso sí, colgada, pero muy poca columna de agua, por eso el estudio de los proyectos, da el par suficiente para que hasta la Monte Carlo se vaya poco a poco adueñando de este proyecto. Y por aquí la otra parte que os había dicho, me habéis dicho que quitar los proyectos y os he dicho que no los tengo en el estudio ni en la mesa, que estaba mucho más chulo el estudio. Fijaros cómo está quedando. No me digáis que no mola mucho. Y lo repito, mira, 25 centímetros de altura, 30 centímetros, 40 centímetros de altura esta pantalla. Es decir, al final es lo que vosotros queráis hacer. O sea, muchas veces me preguntáis por inseguridad, pero es que está el límite de vuestra imaginación. Y fijaros, qué chulo está, de verdad. Hasta un poquito de araguaya que he puesto aquí con la humedad. Qué bonita que está la planta. Y bueno, por aquí no os digo más el tema del emergido. Y los mini proyectitos, no repito. Hay que hacer cositas. Dar rienda suelta a la imaginación, no lo olvidéis nunca que esto es hobby y tenemos que hacer las cosas bien a la par que disfrutar. Ahí está la tournée, Javier, como veis es rapidita y eso, como os he dicho, hacer cada uno con el espacio que tengo, disfrutar y poco más que deciros. Si no preguntáis, pues hacemos también tournée por el 500 o qué decís. Venga, y de paso me cojo una Coca-Cola ya por el frigorífico. A ver, vamos para el salón. Fijaros lo que os decía. Esta está colgada a 24 centímetros justo, creo que era 25, que es la altura que da la Zenlight. Y os digo, una lástima que no se distribuyan en España. Tiene 3 años, si recordáis la compré cuando el tema del macro algas, la primera versión que hice yo. Esta pantalla está al 15% ahora mismo. ¿Veis diferencia con la Chihiros al 20%? Da casi más luz esta. Al final nos encerramos en unas marcas, en otras cosas, y cuando me habláis de algunas cosas, y yo para mí, pepinaco, por eso os he dicho en el directo que como consiga encontrarlas, problema, que está tan pegado detrás, que como veis me he visto negro para poner los soportes, y no es muy ancho, si en realidad no es muy ancho, pero es que está el acuario prácticamente pegado detrás, pero fijaros qué espectáculo aquí en directo. De hecho, pronto retomaremos estos directos temáticos en los que me pongo yo detrás de la cámara y ponemos los acuarios, que es lo importante, pero fijaros qué espectáculo de acuario. O sea, no sé si apreciéis bien el tamaño que tiene. Y para que os hagáis una idea, esa es la Chihiros de 120. Fijaos cómo es el acuario en realidad, ¿vale? Y como he dicho, pues me cojo una Coca-Cola
Y seguimos con el directo. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. ¿Probaste? A ver, oye, tú, esa lámpara que tienes en el Wabi me acaba de llegar. Ya os digo, son súper sencillas. El otro día me hice una pregunta y me gustó la pregunta, me llamaba la atención. Si esas lamparitas tan sencillas son suficientes para proyectos en emergidos. Y en realidad sí, porque como no teníamos esa columna de agua, con menos luz conseguimos dar la misma radiación energética o par que necesitan las plantas, ¿vale? ¿Probaste el atomizador de Paco? Sí, tengo uno justamente en el nuevo proyecto Brazilian, le puse ese atomizador y la verdad es que va bien. También a mí es que los otros también me iban bien, entonces cuando las cosas van bien, pues van bien y se dice. Mi opinión, si tienes que comprar uno, es una excelente alternativa para comprar nuevo. Si tienes que cambiarlo, pues apáñate con lo que tienes, ¿no? Al final es como todo, también el sentido común prima en todas estas cositas o decisiones. Dale al 500, bueno, ya hemos visto el 500, como habéis visto. Y qué pasada, pero pensar en los cambios de agua me da vértigo. Pues al contrario, el cambio de agua se hace igual que el agua en pequeño. Un 20% semanal, sí que es cierto que ahí el 20% son 100 litracos de agua, pero es que si quieres tener los proyectos bien, hay que hacerlo, es así. A un 15%, qué pasada. Sí, ya os digo que al final ese proyecto está la pantalla al 15% y las Chihiros al 20 o el 18-20. Como veis, uso muy poquita luz. Es lo que os digo siempre, eso es lo que me permite, eso sí, las plantas que tengo, no me puedo salir tampoco de ahí porque subir la intensidad lumínica significaría que cualquier pequeño desnivel, algas, etc, etc, proyecto que ya no estaría tan bonito. Al final es saber lo que se hace, como siempre os comparto. Raúl Gelio, unos discos en el 500 quedarían genial, aunque ya sé que no te entusiasman los peces grandes, pues tú mismo lo has dicho, Raúl, y eso además me agrada porque veo que me escuchas. Gracias, gracias. Eso es que me escucháis. Yo siempre lo he dicho que no soy de peces grandes, al menos a día de hoy. A lo mejor algún día en el futuro pues nunca se sabe, pero a día de hoy me encanta la vida que dan los cardúmenes, los peces chiquitines. Y el 500 es una cosa, lo acabáis de ver. Parece que no tiene peces porque no tiene peces grandes, pero si tú te fijas la cantidad de peces que hay, de vida, de microambientes, etc. A mí eso es lo que me gusta y como siempre digo, os comparto con respeto a otras personas lo que a mí me gusta, ¿no? Josep, buenas noches familia, llegas tarde, pero lo importante es llegar siempre. Bienvenido al directo. Emilio, ¿puedo mezclar el profito con el resto de sales NPK para hacer el cálculo semanal y abonar a diario? Pues si te digo la verdad, no sé qué es el profito. Así que vale, abono de Easy Life. A ver si es un abono completo, imagino que ya lleva NPK incluido. Ah, no contiene nitrato ni fosfato, vale. O sea, digo, no lo he usado nunca. No, en este caso, al ser formulaciones comerciales, mejor no mezclar, ¿vale? Lo más probable es que te haga cosas raras. De todas formas, si tienes la duda, esto es lo típico que os digo, a veces me preguntáis cosas y no sé por qué no se os ocurre, coges 3 mililitros de abono, coges 3 mililitros de tu mezcla NPK, lo mezclas y ves si hace algo raro o no hace raro y lo dejas 4 o 5 días a temperatura ambiente para ver cómo evoluciona. Esa es la prueba que yo haría, ahí te la dejo caer, Emilio. El link de las pipas de acero con regulación arriba lo tenías puesto también, ¿verdad? Sí. Normalmente los links, como siempre os he dicho, los suelo dejar, porque a veces también, como hemos explicado, si alguien es nuevo, hemos hecho una introducción y he dejado el link de lo que he leído, que escribí hace un año en la descripción del vídeo. El link de cada cosa lo suelo dejar en cada vídeo temático como es de rigor o tiene sentido, ¿no? Sabéis que soy muy estructurado en todas las cosas. Ahora me he pedido otra cosita nueva de AliExpress, ya lo veréis. Un tipo de skimmer diferente nuevo para pipetas de acero en la salida. Tipo así, los de... No va a salir la marca esta nunca, siempre se me olvida. Alejandro, si estás por ahí, las que te preguntó Paco cuando hicimos el vídeo estreno del concurso.
es que no me sale, siempre se me olvida el nombre, sabéis que soy muy malo, las Neoflow, eso, perfecto. Pues algo así, pero imaginaos en acero. Me he pedido uno para hacer la prueba, sobre todo para los proyectos salud, ¿vale? Y la verdad es que cuando llegue, pues eso, lo probaré, no es barato, me ha costado 15 euros. Pero ya digo, es que una cosa que la he visto tan curiosa que lo que os digo, lo compro porque me parece llamativo, me parece estético, lo quiero probar y luego pues se recomienda, oye, he comprado esto, funciona bien o tal. Ya está, es así de claro las cosas, así de sencillo. El Profito es primo hermano del Floris, van cargadísimos de hierro. Pues a lo mejor, gracias Antonio por el consejo, ya lo he olvidado, y si lleva mucho hierro, peligro para muchos proyectos. Esas de acero son una chulada, pues Igor, si sabes lo que me refiero, ya te digo, es verdad que son, a ver, no son las más estéticas del mundo porque es un tubo, pero ya repito, para los acuarios bajitos, porque las pipetas del skimmer de acero de absorción en los acuarios bajitos, es que a veces son las unas que tengo tan bajitas que no tengo juego, entonces voy a intentar hacer otras combinaciones para ver si puedo mejorar. Y luego, por otro lado, sí que le veo una ligera ventaja, porque yo tengo acuarios muy limpios, no me sueltan hojas, están las plantas muy sanas. Entonces, solamente para retirar el biofilm, ese skimmer en la punta salida, me puedo hacer una ventaja. Voy a empezar a lo mejor a cambiar algunas cositas, que también tengo mis costumbres, ¿no? Pero puedo cambiar a base de observación, y sobre todo la comida y todo eso lo que pillen lo vuelvo a meter al acuario en vez de directamente al filtro. Entonces eso también ayuda a la reducción de mantenimiento de filtro a filtro. Si toca 6 meses, pues a lo mejor puede ser 8, etc. Bombas de relojería, pero es de acero entero o el flotador acrílico. A ver, el flotador acrílico, si fuera de acero ya sería más complicado, ¿no? Pero la parte del cuerpo es de acero para las pipas de acero, la salida. Que ya os digo, lo he pedido, no me tiene que llegar la semana que viene y a ver cómo funciona, que es otra cosa, ¿vale? Aquí sabéis que hablo más como entre amigos, no es un vídeo en el que ya te piensas mucho más en este sentido. Siempre pienso lo que digo, pero vas más estructurado. Aquí entenderme, ¿no? Un poco más naturalidad. Lo digo por si precipita el hierro. Por lo que te he dicho, Emilio, tienes que hacer esa prueba, y lo que te ha dicho Jabatosa, el amigo Antonio, cuidadito si tiene mucho hierro, que te puede dar más problemas que beneficios en un proyecto. Por curiosidad, ¿qué estudias? ¿Qué profesión tienes? Yo por suerte ya estudié hace muchos años y lo he dicho en el primer vídeo de aniversario del canal, lo dije. Yo hice carrera de bioquímica, hice doctorado en biomedicina. He estado unos años de comercial y ahora hace un año salió una convocatoria, me llamaron y pude volver a la universidad. Entonces ahora mismo, este año, pues llevo un proyecto de investigación y doy clases en la universidad. El año que viene no lo sé ni lo que haré con mi vida porque son fondos públicos, cuando se acaba, etc. y una historia que es complicada de explicar. Entonces hoy te puedo decir que soy lo que he estudiado, que es investigador y hago docencia. Hace un año era comercial y el año que viene pues no sé lo que haré con mi vida, Gustavo. Esa es la realidad. Pongo 1/3 de lo recomendado por el fabricante, muy bien. Y buenas tardes, Fran, bienvenido. Llevamos casi hora y cuarto. Yo creo que hasta las 8 podemos llegar perfectamente hoy, como hemos empezado antes. Eso sí, siempre que tengamos preguntas interesantes, ¿no? Que aporten a todo el mundo, que enriquezcan en vuestro conocimiento del acuario plantado, que es lo importante, ¿no? Lo digo siempre, os insisto mucho, pero no olvidemos cuál es el objetivo de todo este proyecto, que es que todos mejoremos, y yo primero, que siempre lo he dicho, que a mí me encanta. Javier, yo abono con Fluoris semanalmente y con Excel cada 2 días. Solo tengo algo de punto verde en algunas anubias y un cristal un poco. ¿Sería mejor solo potasio? Más que solo potasio, a lo mejor abonar un poco menos y a lo mejor bajar un poquito también la intensidad de la pantalla si ves que tienen suficiente las plantas, porque ya os digo que igual que alimentamos casi siempre de más por lástima, muchas veces también usamos demasiada luz. Yo lo descubrí y lo he dicho siempre cuando puse el aparato de pan la primera vez, y como la sensación que nos dan los ojos es, vale, pues es que tiene mucha luz, tiene poca luz. Muchas veces usamos luz de más con pantallas de calidad. Luego hay otras pantallas que no tienen las plantas porque por mucha luz que veamos en mucho lumen, no quiere decir que tenga la energía suficiente que tienen o que necesitan las plantas. Ya lo hemos explicado también en ocasiones. Pues he comprado la WRG2 Pro de 60 por 264. Gracias por tu consejo, ¿no? Si la has encontrado por ese precio, pues muy bien. Y al final también lo que digo, los consejos son lo que se da y luego al final, yo pensaros que para este acuario chiquitito que tiene unos 25 litros reales,
De hecho, lo digo, no he comprado todavía nada y os explico. Porque me iba a comprar, si acordáis en el directo que hice con la gente de MyFitRoom, pues me dijeron una EA y yo les dije, yo si me compro, soy muy pijotero, me gusta el modelo clásico con las patas de metacrilato. ¿Qué pasa? Que hablando esta semana con ellos me han dicho, venga, ¿quieres probar la S que no nos da tiempo? He dicho, venga, mándamela. Entonces no la he comprado por eso, porque la tengo de prueba. Si me gusta la pago y me la quedo, y si no, o si gustándome creo que tengo suficiente porque va sobradísima esta pantalla con la otra, me compro la otra, ¿vale? Me gusta ser claro, no hay patrocinios, no hay historias, sencillamente me han hecho el favor de dejarme la prueba y yo decido si la pago y me la quedo o si se envía y compro la EC, perdón, en este caso de 60. Por eso digo que al final gastarte 150 o 200 euros en una pantalla es un capricho. Entonces, si tú te quieres gastar eso, yo sabéis que soy muy caprichoso y tomo esto como hobby. Y si alguno es nuevo en el directo, lo he dicho muchas veces, es como el que es motero y se compra X cosas, como el que le gusta la mountain bike y se compra X cosas, que hay cosas que se compran por necesidad y cosas porque me gusta, dentro de la medida de mis posibilidades, tener cosas buenas para los proyectos porque para mí me gusta, me llena y me hace feliz, ¿vale? Que hay que decirlo todo siempre también y clarito. Saludos, tengo una pecera cilíndrica un poco alta de 90 centímetros, la quiero hacer un emergido a novias luces, etcétera, pero me preocupa la humedad, que no llegue hasta arriba por la altura. ¿Qué opinas? Es que lo que hay que usar es, más que la humedad que llega hasta arriba, yo lo he explicado ya muchas veces en proyectos, que la humedad relativa depende de muchas cosas. Yo aquí los emergidos en mi ciudad en verano es casi imposible a no ser plantas contadas. Casi cualquier planta se va a adaptar, o en naturaleza tienen una parte emergida, pero sacarlas de agua arriba, si no hay humedad relativa, ya no es por la altura, es por la humedad relativa que tengamos en cada sitio. Entonces es difícil aconsejarte ahí, porque depende de la casa, de muchas cosas. Yo en este piso no tengo humedad relativa o muy controlada porque está bien aislado, y en otro piso, como he explicado una vez, que vivíamos antes, hasta el mes de agosto chorreaban los cristales. Entonces depende de muchos factores tener esa humedad relativa para que ciertas plantas estén bien. Consejo, ensayo y error. A veces es que no queda otra. En purificadores de agua caseros se usa carbón activo porque limpia y no suelta lo que retiene. En acuarios muchos no lo usan porque suelta lo que retuvo. En tu opinión, ¿quién tiene la razón? Te puedo decir la verdad, Gustavo, hace muy poco hice un vídeo que dije por qué no usar carbón activo en acuario plantado. Y esa es mi respuesta. Yo no lo uso y por unos motivos muy claros por el tipo de acuario que utilizo. A partir de ahí no tengo que darle la razón a ni unos ni otros. Yo hablo de mi caso puntual en concreto y fíjate que pronto quedo bien y no me complico la vida, ¿no? Es así como lo pienso. Ya te digo, ese es un vídeo además que creo que subí hace 3 semanas. Está reciente. Bueno, alguna preguntilla más. Estamos con Coca-Cola hoy. 0-0. Que me he quedado seco. Bueno, última ronda de preguntas, si no... Saludos, Janel, luego veo el diferido, si te apetece, como siempre os digo, aquí no hay obligación ni nada. La única obligación que os pongo siempre es que os informéis donde sea por vuestra cuenta, por el bien de los proyectos, de los peces, de las plantas, etc. Si me veis a mí, perfecto. Si es en otro sitio, perfecto. Al final hay muchas formas también de trabajar. Y Gustavo huyendo de polémicas y de ciertas cosas que me dan alergia. ¿Qué opinas de las plantas homalomenas? Recuerdo que no existían antes, apenas las están introduciendo en el mercado. Son muy chulas. Pues te digo la verdad, no sé ni las plantas que son. Sí, son parecidas entre poto a nubia, pues no sé. Al final yo creo que es más cuestión de gusto personal en este caso que otra cosa.
Es como decir, ¿y por qué tienes esta planta en tu acuario? Pues porque la he podido conseguir, porque estaba en la tienda que estuve, porque me gustó, etc, etc. Si a ti te gustan, pues adelante en este caso. Siempre se aprende algo de los directos. Gracias, Janiel. Y caminito de las 8. La verdad es que entre vosotros y yo, que quede, me cuesta a veces llegar a la hora y media del directo, muchas veces. Es por temas de, no sé si es concentración o porque me hago mayor, pero bueno. De hecho, yo creo que el directo más largo que hemos hecho así yo solo ha sido eso, no sé, hora y media, hora y media. A la hora y media mi cabeza hace como clic y desconecta muchas veces, porque soy un poco hiperactivo también. Y a ver qué tengo por aquí. ¿Veis? Tengo que estar en 20.000 cosas a la vez. Trabajo, también trabajo, es lo que tiene. Como siempre os digo, aquí el estudio. Pero en fin. Pues nada, si no hacéis preguntitas. Nosotros cortamos. Os dejo la oportunidad a vosotros. 30 segunditos y si no preguntáis, me quito la camiseta del Depor que la he estrenado ahora mismo para este directo. Me hacía ilusión ponérmela. Y sigo estudiando cositas que, como sabéis, no paro nunca. La gente ya lo sabe todo, es verdad, venís todos muy leídos. Y de hecho, mira, me he cortado hoy haciendo una cosita. Los miembros del canal ya pueden imaginar que estaba haciendo un brico para las herramientas de la aquascaping. A ver si subo la semana que viene el short ese. Helio, voy a ponerme con los cambios de agua, que por cierto yo hago 2 semanales. Claro que tengo 3 acuarios. Al final es como cada cual se organice mejor. Yo, para mí es más fácil hacerlo los domingos, excepto, ya lo explico una vez, cuando cambia la hora, por así decirlo, en la parte estival o de verano, cambio los del estudio el domingo y el miércoles cambio el de 500 porque así aprovecho más agua para regar plantas y todo eso, es por ese motivo. Ahora en invierno, cuando regalas una vez a la semana, incluso ni eso, pues aprovecho y cambio todos los acuarios de golpe. Sí, que te Javier, pero me he pegado un tajo haciendo eso que os he compartido por el grupo. Soy... Por suerte trabajando, soy muy cuidadoso, pero es que como que me relajo tanto que es un desastrete, ¿no? ¿Qué tal hace por Albacete? Pues 18,5 grados esta tarde. O sea, una locura, está el tiempo loquísimo. Buenas, Helio, llego tarde directo, pero siempre intento ver los directos. Sigue así, gracias, Brian. Que tengas buen fin de semana, igualmente, señor Raúl. Y Raúl Cifuente, mi amigo Raulete, super de por loco. Pues sí, la verdad es que esto por suerte es Helia, que... Pues lo típico, dije, oh, pues mola la camiseta nueva del Depor de este año. Y ya se ve que le escribió la carta a los Reyes Magos y oye, pues hace ilusión, que es lo típico. Igual, yo no me lo compraría, pero si me lo regalan me hace una ilusión de la leche, de la leche. Hola, Helio Grande, crack, saludos desde Culiacán, Sinaloa. Sigue así, bro, me ayudaste a montar un nuevo proyecto. Pues nada, como siempre digo, Ramón intenta ayudar a todo el mundo dentro de las medidas de las posibilidades y como siempre digo, porque me falta el recurso más preciado que es tiempo y además tengo que dividir tiempo entre muchísimas cosas, que no os olvidéis que es que trabajo, es que esto es hobby. Y la prioridad, siempre lo he dicho, son mis acuarios antes que ningún vídeo, eso tenerlo clarísimo. Toda la tarde llevo yo de cambios y limpieza de filtros tengo 6. 8 filtros tengo yo, los 8 JBLs, que a ver cuándo vienes por aquí, Antonio, que tenemos que hacer ese vídeo, te lo repito mucho, pero es que tenemos que hablar. A ver esos likes, 58, pues súper contento, oye, ni tan mal, ¿no? Como dice nuestro amigo Paco, me encanta esa expresión cuando dice, ni tan mal. Hola, ¿qué opinas de los equipos de CO2 de AliExpress, los que usan ácido cítrico y bicarbonato de sodio? Pues mira, croqueta quemada, me gusta esa pregunta. Hoy hemos hablado de Lean patrocinados y nunca me habréis oído recomendar uno de esos equipos porque siempre he recomendado que en ese caso, para gastarte 20 o 30 pavos, te pilles un extintor, te compres un manoreductor de AliExpress sin electroválvula si quieres, más barato, y te lo montes profesional porque vas a trabajar menos, te va a durar más, te va a salir muy rentable o mucho más rentable a corto plazo.
vas a tener pH más estable y a la larga es que todo lo que empieza por ese sistema acaba yendo al profesional y tirando o mal vendiendo ese que acabas de decir. Entonces, por eso, en ese caso, recomiendo que vayáis al profesional. Qué chula la vitrina del fondo. Y porque pongo la luz y tal, pero le puse aquí un LED, Raúl, así de esto. De hecho, es el LED que tenía en el fondo del 500 que se lo quité porque había visto cambios de iluminación y bueno, pues tiene aquí su... Lo que pasa lo tenía en modo slash o random, no sé cómo era, pero bueno, se pueden hacer así cositas. Así por la noche con poca luz mola bastante. ¿Cómo te mima Gelia? Pues sí, la verdad es que sí, hay que agradecérselo y que nos cuiden es importante y nos cuidamos mutuamente, ¿no? Las relaciones de pareja tienen que ser así. Por cierto, me encanta tu canal, tus acuarios son inspiradores, pues muchísimas gracias. Sabéis que intentamos hacer lo mejor, como siempre, y mejorar día a día. Lo insisto mucho, pero es que no hay que olvidarlo, que todos podemos mejorar, yo incluido. Y complicadillo lo tengo, a ver en Semana Santa que iré por La Mancha. Pues mira, Semana Santa además viene súper adelantada este año, creo que era a finales de marzo. Pues oye, si podemos hacer algo a finales de marzo, me guardo un huequecillo, ¿vale? Buenas noches, pececillos y más. Y yo hice el Canelo, compré el manoreductor con válvula y lo tengo 24/7, así que no lo uso. Tirón de orejas para mí, que me das en la Coca-Cola. Y además tirón de orejas porque mira que te lo dije por el grupo, te habías ahorrado dinero y un enchufe de luz. Al final yo soy, fijaros para que os una idea, en mi plan y organización, si recordáis es de un vídeo que hicimos hace 2 años con el tema de los consumos eléctricos y os mostré mis facturas de acumulado de un año y de otro y tal, desde entonces me propuse un gasto de vatios máximo en casa. Entonces tengo como un espacio límite, tengo un límite máximo de cambio de agua, por espacio evidentemente. Por eso el 500 o el 300 no van a ir nunca tampoco de altos requerimientos, para eso tengo los otros proyectos, porque ya tuve 500 en altos requerimientos y era una locura, y me autoimpuse un límite de consumo de vatios máximo en casa. Es decir, que le he metido esta pantalla ahora más al del Brazilian, he reducido de allí, 2 focos de allí, tal, etcétera, etcétera. Y parece una locura, pero es que yo soy feliz así, de esas manías que tengo de organizarme, pero lo disfruto. No se puede anular, no lo sé. Yo por suerte nunca he tenido que devolver devolver. Si me he equivocado en algún pedido, me he dado cuenta cuando me ha llegado y lo he abierto, porque soy humano y como he dicho, no sé ni los pedidos que llevo ya de AliExpress. Pero una vez que está pedido se supone que tú estás conforme. Creo que se puede anular las primeras 24 horas o antes de lo que confirmen, sí que lo puedes anular y volver a pedir. Pero por suerte, vamos, no se me ha dado el caso porque si alguna vez me he equivocado, me he dado cuenta cuando me ha llegado el paquete. Entonces no sabría decirte. De lo malo de AliExpress, por ejemplo, es esas cosas. A veces, lo bueno que tiene, que reclamaciones, como te llegue algo mal, funciona muy bien. Por eso es importante, sobre todo, si compres algo de AliExpress, probarlo conforme os llegue. Me pasó hace poco que pedí una cosa, lo dejé 2 o 3 semanas, luego lo abrí y me lo comí yo, pues para que veáis. ¿Qué pasa? Que hago todo esto porque si no lo haces a veces, y sobre todo soy curioso, me gusta probar cosas y luego lo comparto con vosotros, pero cuando no te da la vida, pues se te acumulan cosas y también a veces los problemas, incluso por querer hacer las cosas bien, por compartir cosas. No devolver, digo quitar la válvula. El problema de quitar la válvula es cómo sellar luego para que no tengas pérdidas. Buenas, aquí de vuelta. Helio, ¿cómo ves tú el tema de la grava volcánica para darle altura a un 200 litros? Por no dejarme la vida en sustrato, pero es la primera vez que tengo que usar todo nuevo. Bueno, grava volcánica, si la metes grava volcánica, te recomiendo, que no te va a gustar porque es por ahorrar, pero que la metas en saquitos, porque el principal fallo es si no la tienes metidas en saquitos aislados, luego como vayas a mover una planta, pero no mañana, sino de aquí a un año y no te acuerdes, las raíces te van a sacar la grava. La otra opción muy sencilla es meter alguna placa de esta de relleno de corcho blanco detrás y ganas altura, y ahí sí que no tienes que meter sustrato y te ahorras dinero. Yo lo hice en el 500, como visteis el vídeo hace 2 años, o 2 años y pico que lo cambiamos. Lo hice la primera vez que lo monté, lo he hecho en el Brazilian ahora y sin ningún problema, ¿vale? Enhorabuena por el contenido, es de gran ayuda. Y esa camiseta del Deport, ¿eres de A Coruña? El amigo José Juan. No, soy de Albacete, pero creo que soy de los pocos deportivistas reconocidos de Albacete desde que era pequeñito. Como veis, no estoy bien de la cabeza, ¿no? Aquí cada cual tiene sus cositas, pero sí, soy
de la época del Superdeport, me pilló en 13 o 14 años, todo el mundo aquí es del Madrid o del Barça porque es lo fácil, pues yo dije, pues yo siempre elijo el camino difícil y así soy yo, ¿no? El señor Baldo, buenas Helio, en AliExpress yo he reclamado muchas cosas y a veces por tonterías y me han devuelto el dinero y me quedé el producto. A veces pasa. Y sobre todo pasa si no tienes mala intención. Hay veces que la gente se pica en eso y tal, pero yo es verdad que no he tenido normalmente problemas en las devoluciones y esas son mis experiencias y van muchos productos. Ahora, como siempre os dije una vez, si he comprado más de 300 productos y alguno tiene un problema, luego echas lo que te has ahorrado y a veces calcula que alguno te puedes comer, pero no lo mires como una compra particular, mirar siempre el conjunto también, ¿vale? Placas de por spam, sí, por ejemplo, relleno de este blanco, que nunca me acuerdo de los nombres, como os digo, que ya llevamos hora y media de directo, justo mi memoria va... Venga, si seguís preguntando, seguimos un ratito más. Pero sí, esta de poliespán o como sea, normalmente, a ver, que sean limpias, que no estén de un taller, que no estén con aceite, no, placas de estas que te llega un pedido, que te llegan nuevas, las vais guardando y se pueden utilizar para relleno. Evidentemente hay que meter mucho peso arriba, que si no luego flotan, ¿vale? Pero ya digo, yo el 500, podéis ver el montaje del vídeo que sí, lo subí hace más de 2 años, cuando lo pasé de altos a bajos requerimientos y se ve como las pongo y encima le echo la sílice, y ese es el acuario, poliespán y sílice. Y así está el 500 como os enseña en este directo, después de 2 años. Cambio de agua semanal y chorrito de abono el que yo preparo a la semana. Y es una forma la más económica de conseguir altura en este caso. Pero esa placa me da miedo que flote y tema de circulación del agua. No, no, el tema es que tú la pones debajo y luego va el relleno encima. Tú tienes que hacer el montaje, Marcos. La grava me da miedo por el tema de la bomba de nutrientes. Es que la grava volcánica además antes habría que lavarla y meterla en saquitos como te he dicho, ¿vale? AUPA Deportiva Ponferradina. Ahí vamos a dar, ¿no? Pues no, no. Además, jugaron el domingo, creo, y le ganó el Depor a la Ponferrada. Brian, tengo una duda, pero no me cabe en el 200 caracteres. Nada, a veces las dudas... Mira, muchas veces os invito a... Y a veces muchas de las dudas se resuelven escribiendo 4 palabras en YouTube. Digo en YouTube, en Google. Ya digo, estoy espeso ya a estas horas. Muchas cosas son más sencillas y muchas veces es verdad que es falta de confianza, pero bueno. A veces intenta resumirlo Brian en 4 palabras, a ver si sacamos cuál es la duda. David, la criptocorine te enraizó en ella y todo. Sí, de hecho, si recordáis cuando desmonté el primer vídeo del desmonte del 500, de altos a bajos requerimientos, cuando saqué las criptocorines, el matojaco, que estaban exageradas porque ese acuario estaba en alto requerimiento, recordar, con 2 chijiros WRG2 al 90%, estaban las plantas salvajes, saqué de cuajo una de las planchas al desmontarlo, porque estaba exageradísimo. Me intimida enviarte estaco. Y Pete, jaja, que estás mal de la cabeza, es verdad. Yo creo que ninguna persona hoy en día, con todo mi cariño y respeto, estamos bien, por ritmo de vida, por estrés, etc, etc. Dentro de eso, estoy dentro de una normalidad consentida, una normalidad fácil de llevar, por así decirlo, ¿no? Pero como siempre decimos, yo creo que, a ver, yo creo en todos los grupos de amigos y en el trabajo siempre estamos de broma. Digo, no estamos ninguno bien porque nos dedicamos a ciencia, por suerte. En realidad creo que estoy bien, creo que soy más o menos sensato, pero bueno, hay que tomarse, sobre todo el no estoy bien, va más referido, hay que tomarse las cosas con humor, ¿no? Por eso siempre os digo que huyo de polémicas, huyo de ciertos ambientes, etc, etc, porque la salud mental es importante. Yo todo esto que hago con vosotros me lo paso bien, pequeña comunidad es para disfrutar. Y por eso me veréis pues, relacionarme pues muy poco, porque como siempre digo, tampoco sigo prácticamente a nadie, quitando los canales que sigo por salud mental. Y no es que no hagan ni bien ni mal, es que no me da la vida e intento aislarme porque, ya repito, tengo mi trabajo. Por suerte que me encanta. A ver lo que pasa el año que viene, pero tengo mi trabajo. Tengo los acuarios, tengo el escalestri, tengo mi pareja, tengo los gatitos, tengo amigos, etc. Entonces, aunque no lo creáis, comparto acuariofilia porque me apetece y algún día pues me desmotivaré y no pasará nada. A lo mejor dejo un tiempo de hacer vídeos o hago cuando me dé la gana. Pero lo importante, repito, los acuarios van siempre antes que ningún vídeo, porque lo importante de todo esto es los acuarios y luego enseñaros a través de esas experiencias reales que se vea que todo es verdad, ¿vale? Helio, me está saliendo como una baba verde oscura en mi acuario. No entiendo a qué se debe, se queda flotando, se adhiere a las plantas, cambio de agua y se va y vuelve a salir al día siguiente.
Es que como baba verde, tiene pinta de tipo alga de esta, la Green Dash, creo que era mezclado con alguna otra cosa. Son cosas raras, pero ya te digo, no te puedo aconsejar, Baldo, porque por suerte no me ha pasado nunca nada de eso. Pero vamos, se puede hablar. Ya te digo, es un caso curioso, pero bueno, a veces si las cosas te van bien, sigue haciendo cambio de agua, intenta aspirar y a veces no haciendo grandes cosas raras, las cosas se vuelven a reequilibrar, ¿vale? Marcos, estoy pensando probar criptos en roca o madera, deberían funcionar. Hay tiendas que venden rocas con criptos enraizadas. A ver, al principio te va a funcionar porque va a tirar columna de agua, pero al final las raíces van a acabar en sustrato. Lo puedes hacer, pero verás que al final la cabra tira al monte y la cripto tira sustrato, Marcos. Antonio, pregunta técnica para el test de GH y KH de JBL. Se cogen 10 mililitros, es que me compré las recargas y no recuerdo la cantidad. Creo que eran 4, pero ya te digo, si te digo la verdad es que tampoco me acuerdo porque es que hace que no hago test de JBL. De hecho los vendí, no tengo ningún test. Cuando hago algún test tengo el Ecometrinano. Pero bueno, tan fácil como primer consejo, mirar las instrucciones de internet, y segundo consejo, un vídeo que es de los primeros del canal, estequiometría de las reacciones. Puedes usar la mitad usando la mitad de gotas. Por ejemplo, si te dice 5 mililitros, usa 2,5 y en vez de llegar a 5 gotas, pues con 3 gotas te va a valer. No sé si me explico, pero bueno, se puede hablar luego por el grupo, pero que puedes usar la mitad del todo y obtienes el mismo resultado con la misma precisión. En emergido, quiero decir, no, en emergido es más, a ver, se pueden llegar a adaptar, pero en emergido las criptos con mucha humedad. Y ya te digo que al final las raíces las van a tirar porque son plantas de tirar raíz. Amén a lo que has dicho y gracias por ello. Pues nada, hacemos lo que podemos, Carlos, gracias. Y ya he visto poner ladrillos para dar altura, es otra opción también. De hecho, en muchos filtros, si sabéis, igual que ciertas piedras, se trituraban ladrillos. ¿Qué pasa? Que tiene menos porosidad que otros materiales, pero sabéis que ha sido un recurso muy utilizado durante muchos años, triturar ciertos ladrillos y meterlos en los zoom para filtración de material filtrante. Si lo tienes en el zoom para material filtrante, pues tampoco será tan malo meterlo de relleno, ¿no? En este caso. Así que gracias por el aporte. Josep y Volcánica, Helio, tenía algas en los troncos, las saqué y se secaron en los troncos y se han puesto moradas. ¿Puedo hervirlo y meterlos otra vez? Hervirlos, limpiarlos o rascarlos con un cepillo de raíces para limpiarlo todo, porque muchas de las algas también guardan espora. De todas formas, si lo que te hizo la alga, que es el desequilibrio, sigue en el acuario y te volverá a salir, si el desequilibrio se ha corregido, ellas mismas tendrán a desaparecer, ¿vale? En este caso. No, Antonio, son 5 mililitros, ¿ves? Eso me sonaba más y por eso yo decía de usar la mitad, o si son 5 mililitros y 5 o 6 gotas, pues si usas 2,5, cada gota te va a valer por 2, por así decirlo, ¿vale? Me gustaría mandarte una foto o algo, podría, mido parámetros, están como los mantengo siempre, de verdad que no le encuentro el sentido. Pues mándame la foto por Instagram, Baldo, ¿vale? Voy a preguntar al químico de referencia, ya te digo, usando la mitad te da el mismo resultado. Que pones 5 mililitros y pones 5 gotas, pues GH5, que pones 2,5 y pones 2 a 3 gotas, 5, pues al final es lo mismo como ves la cuenta. Pones la mitad, pues lo multiplicas por 2. Quiero un low tech sin sustrato nutritivo, pero tengo la duda sobre si debería considerar el uso de arena para albergar plantas de tallo de bajos requerimientos. Yo tengo 1500 litros con arena de sílice, si eso te sirve de indicativo. Gracias, Javi. Y usar una grava neutra 1 o 2 milímetros, aunque tengo miedo por babillones de las coris. Con plantas de bajo requerimiento sin a la presencia de corridoras. En ambos casos, a ver, una grava de 1 milímetro es fina, lo puedes tener, y luego hay una opción que siempre he dicho que es muy buena del amigo Raúl de Retules. Si tú un bajo requerimientos quieres que vaya más tiempo, le metes debajo una capa de aqua basic y encima lo sellas con sílice y suelen ir muy bien esos proyectos, que así es como también tengo yo mi 300. Lo monté solo con la sílice, como tuve que desmontar aproveché, le metí esa capa de aqua basic, la arena de sílice encima otra vez, el saco entero, y así ya sé que me aseguro que tengo proyecto para 3 o 4 años, para las plantas anubias y helechos que toman de agua, que están perfectas, y las de raíz para que estén mucho más tiempo. Baldo, a veces son concentraciones en puntos concretos del acuario, no en toda la columna de agua, ¿vale? ¿Crees que es factible tener corridoras vale. ¿Cuál sería el sustrato más adecuado? Pues yo creo que ya te acabamos de responder, Brian.
GH y KH de JBL son 5 mililitros. Gracias, Pete, por el apunte. Ya os digo, yo hace que no hago test de JBL. Es que los vendí directamente, porque yo por suerte ya, al final esto os pasará. Cuando alguien empieza, dice test, sí, obligatorios. Te tienes que hinchar a hacer test y aprender a hacer test. Porque en ese proceso, por mucho que yo te diga, en ese proceso cada cual se familiariza con su proyecto y llega un momento en que ves un poquito punto verde. Pues os lo he dicho, o bajar un poco la pantalla, o aumentar un poquito el cambio de agua, o que hemos metido algún pez de más, etc, etc. Ya digo, es experiencia, pero es que cada camino hay que andarlo por vosotros mismos. Sé que esto no os gusta oírlo, pero es que es mi propia experiencia la que os transmito, ¿no? Yo tengo Coris panda con lugigia, rótalas, higrófilas, no hay problema. Higobios con plantas similares, más nasaeas, linfobias, bacopas y son como topillos y no hay ningún problema. La verdad es que la coridora es un pez muy adaptable y repito, yo el único factor limitante es que tengan una zona amplia de sílice, pero es que se puede tener ese sustrato debajo sellado con sílice y hacer las cosas compatibles dentro de unos parámetros físico-químicos del agua, evidentemente. Se podría meter los troncos en agua con un chorro de lejía en vez de hervirlo. A ver, si le das el chorro de lejía, lo que tienes que hacer luego es lavarlo muy, pero que muy bien para retirar esos restos de lejía o llamémoslo hipoclorito de sodio, ¿vale? Técnicamente. Marcos, en breve verás mis acuarios, spoiler. Y Fernando, buenas tardes. ¿Has probado a tener criptocoline en emergido en un wabi? Gracias. Sí, tuvimos en emergido, no como tal. Sí que lo tuve en uno de los ecobotes que tuvimos aquí. Si recordáis antiguamente, sí que tuve en sustrato con raíces y sí que se adaptaron con humedad relativa y se adaptaron bastante bien las criptocolines, ¿vale? Tanto la criptocoline pismaea, una crina chiquitina, y la brown. Se adaptan. Pero repito, alta humedad relativa, porque sobre todo hay un fallo que cometemos ahí, que es que la sacamos del acuario a eso. De hecho, es mucho más fácil si tú la compras in vitro y la pones ahí, con humedad relativa se va a adaptar mucho más rápido que cuando la queremos sacar del agua a eso. Por eso el tema del ecobote con la tapa para mantener la humedad relativa favorece o facilita mucho ese proceso de adaptación de nuevo de sumergido a emergido de muchas de estas plantas. A mí lo de los test ya me pasaba lo de no utilizarlo, pero tengo un problema raro que se deshacen las raíces en algunas buces y quiero saber el por qué. Eso es más complicado. Pero bueno, luego hablamos por privado porque tú también tienes algunas con raíces sumergidas, enterradas, creo recordar, proyecto con unos condicionantes muy bonitos, pero quizás por ahí también puedan ir los tiros a la larga. Gracias, disculpa el texto, he visto que utilizan plantas de tallo en arena, pero ahí tienes Aquabasic. No me gustaría a los 3 años tener que desmontar ese proyecto. Sí, tengo 3 años y bueno, normalmente es que a los 3 años, también te digo, Brian, la verdad, a mí particularmente el cuerpo ya me pide ir cambiando proyectos, pero bueno, eso ya son cosas más personales, pero sí, en teoría, planta de tallo, ya te digo, mi 500 lleva 2 años y 3 meses montado y va directamente en sílice plantas de tallo. Entonces, más prueba que esa. Pero llevaba sin medir parámetros mucho tiempo, dice Antonio, y yo estoy de reformas al final y no mucho también se harán públicos con el proceso. Las que están enterradas van perfectas, solo les pasa a las que están en rocas o troncos. Pues a ver si lo que está faltando es algo de nutriente en columna de agua en este caso. A lo mejor también sería otra opción. Más que GHKH, pues vamos al NPK básico. Y nada, pues llevamos ya hora y 40 minutos. 59 usuarios, 58 me gustas, oye, no está mal la cosa. Gracias a todos los que os habéis pasado, yo creo que de directo de mes de enero está bien. Ahora mismo estoy con el nitrato liado. Bueno, espero que os haya gustado el directo, como siempre que os haya aclarado alguna duda. Sabemos que es imposible responder todo 100% siempre, pero bueno, creo que os haya merecido la pena los que hayáis estado, sobre todo también, aparte de aprender, que os haya resultado entretenido en esa parte, que todo es necesario y todo suma en un proyecto de canal. Y nada, dicho lo dicho, pues 8:15 yo voy a ir cortando, que tengo cositas que hacer todavía y ya os digo, eso sí, antes de cortar, importante, si alguien se ha sumado, os he dejado el link de lo que hicimos, en este caso del blog, de lo que hemos comentado al principio, para demostraros que es verdad, que ya he escrito más de un año.
Y el próximo mes pues va a ser, bueno, este domingo hay vídeo de reciclado. He reciclado un vídeo, pero me ha gustado cómo lo he hecho, porque no me daba tiempo de hacer otra cosa. Y en el mes de febrero básicamente va a ser el mes de la iluminación. Aquí en Aquarius GCM. Vídeos que quiero hacer, evidentemente que os he dicho de la Twistar S, que os he enseñado que ya estamos probando. Quiero hacer también un vídeo aconsejando iluminaciones para nanoproyectos, y que conste que hemos partido de la bombilla que os he enseñado, pero creo que es un vídeo interesante para el tema de los acuarios nanos. Y hablaremos también, bueno, tengo un par de vídeos por ahí que si no me da tiempo reciclaré los que tenía en el otro canal, de cómo cambiar el controlador de la Chihiros y cómo reparar pantallas LED, que me hizo un amigo y lo estuvimos en Helio CM, pero bueno, los estoy quitando y si no me da tiempo son como comodines que me he guardado para si un fin de semana no me da la vida, pues para que vosotros podáis tener ese vídeo de domingo, por lo menos, aunque sea un poco reciclado, y además es información que siempre es útil que no se pierda en la red, porque del otro canal lo voy a ir quitando y lo iré cambiando aquí poco a poco. El vídeo estado de evolución, evidentemente va a ir también, como os he dicho hoy, pues repasaremos, aparte de cómo está cada proyecto, las pantallas, la altura, la potencia, la intensidad y todo eso. Y el directo que hagamos, pues evidentemente será de iluminación, porque creo que van a salir muchas preguntas a través de algunos de los vídeos que se hagan. Muchas gracias, siempre se aprende, bueno, intentamos, gracias Carlos. Marcos, ¿qué es lo mínimo de luz que necesita un guabibote de Anubias y buces? Pues muy poquita, con 5%, yo los tengo los de 5 vatios, los tenía a 2,5 vatios por ejemplo, y me iban bastante bien para esas plantas, en emergido con ecobote. Pues nada, lo dicho esto, gracias por pasaros, espero que os haya gustado el directo. Si alguno no está suscrito, pues ya sabéis, si le apetece que se suscriba, y como hemos empezado diciendo, con total honestidad del mundo, y si os hace falta un link, yo lo pongo. Pero eso sí, con total honestidad siempre. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!